Vale, ya estamos grabando. Eh, ¿Dónde he puesto la presentación? Perdona. Ay, ¿dónde lo he dejado? Ay, ya está. Vale, voy. Vídeo. Compartir, compartir, compartir. Ya está. Así os damos 5 minutos de cortesía, chicas, para las que llegáis apuraditas. Vale, está. ¿Lo veis? sale en negro. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Vale, perfecto. Vale, estamos grabando, sí. Eh, pues nada, si queréis ir empezando, porque luego siempre nos quedamos sin tiempo, así que las chicas que estéis, bueno, que se van incorporando, ¿no? Son y 5, no sé si queréis esperar un poco más o nos ponemos ya. Mm, Bueno, Si te parece, Lidia, vamos empezando. Si se incorpora sí, alguna persona, pues sí, lo digo para que, como bien dices, luego falta tiempo. Pues nos bueno, ponemos, sí, sí. Vale, vale. Pues nada, pues hola chicas. Las que nos vais a ver luego, pues también han diferido buenos días. Bueno, él es Tomás, que como siempre cada sesión tenemos un voluntario experto y para hoy que vamos a tratar un tema, un poco el tema salud financiera, que en la anterior edición no lo vieron las otras chicas y bueno, nos lo pidieron, se lo pidieron a Carla. Entonces, pues aquí estamos en esta segunda edición con el tema de la salud financiera. Él es Tomás García, es voluntario de Nantic y lleva trabajando toda la vida. Ahora está jubilado y con nosotros lleva 5 años y ha hecho mucho voluntariado, mucho emprendimiento, está en los comités de crédito de la fundación, así que expertísimo. No sé si Tomás quieres echar de alguna flor. sí, bueno, Flor, no. Yo lo que voy a comentar, ya has comentado casi todo de mí, pero bueno, que un poco sepáis, buenos días a todas, que no sé si estabais todas conectadas cuando hemos dado los buenos días. Un poco para que me situéis, yo he estado trabajando durante casi 40 años en entidades financieras. He trabajado con el tema de particulares, pero mi última etapa fue con el tema de empresas, ¿vale? Entonces, bueno, en el 2019 me jubilaron anticipadamente y decidí pues volcarme con el voluntariado porque además coincidió que en el 20 empezó la pandemia aquí en España y teníamos como mucho tiempo encerrados en casa y bueno, yo decidí un poco colaborar y toda la experiencia y formación que he ido adquiriendo durante esos 40 años, pues intentar trasladarla a personas que necesitaban apoyo para, por un lado, a lo mejor emprender, como es vuestro caso, y antes de empezar, daros la enhorabuena, porque el querer emprender significa que tenéis esa energía y esas ganas de querer hacer algo. Y bueno, desde la fundación lo que intentamos es aportar un poquito, en este caso este es un pequeñito grano de arena o de arroz o como lo queramos llamar, para ayudaros a la hora de intentar conseguir que emprendáis el mayor número de las que un poco participáis en estos cursos.
Vamos a hablar de algo que yo creo que es importante, que es el tema dinero, ¿vale? Yo lo resumo así, es un tema que tratamos tanto con emprendedores como con personas físicas, incluso con escolares. Y lo vamos a intentar adaptar, porque esto es una presentación que un poco, como decía Lidia, está enfocada un poco a salud financiera básica, pero ya me han dicho que estáis en un nivel un poco avanzado y como el destino final un poco de estas sesiones es ayudaros a conseguir emprender, pues lo vamos un poco también a enfocar en lo que sería una actividad de un negocio que podáis llegar en un futuro, esperemos que no muy tarde para emprendimiento. Entonces, lo que sí os pido es participación. Todas las sesiones, a mí me gusta que sean muy participativas porque al final lo que pretendemos es que os vayáis con el menor número de dudas sobre lo que estemos hablando o de cualquier otra cosa que entendáis que es importante para vosotras por desconocimiento o por avanzar en conocimientos, ¿vale? Entonces paramos lo que haga falta, intentamos aclarar las dudas que haya y al final de la sesión lo que nos gustaría es que os llevéis el mayor número de cosas que despejemos vuestras dudas y que os sirvan para avanzar en este programa y con ánimo de avanzar también en lo que es el emprendimiento y que en un futuro no muy tarde, muy, digamos, muy tardío, seáis capaces de iniciar algún emprendimiento, ¿vale? Entonces, si quieres vamos pasando, Lidia, Sí. y vamos viendo un poco de qué vamos a hablar hoy. Pues en principio vamos a hablar de lo que sería el presupuesto, lo que sería un presupuesto a nivel economía familiar o personal y a nivel profesional, ¿vale? Esto es algo que hacemos todos casi muy a menudo inconscientemente y sin darnos cuenta, porque yo estoy seguro que en vuestro día a día estáis pensando en, no sé si voy a tener dinero para comprar esto, es decir, hacemos una serie de números a lo largo de muchas veces de muchos temas que al final no dejan de ser presupuestos, es decir, uno está pensando qué necesita para poder o hacer algo o adquirir algo y va pensando en cómo hacerlo para o bien ir ahorrando para conseguir lo que quiere o necesita a medio o largo plazo o por pensar en necesidades que puedan surgir, imprevistos y demás. En el caso vuestro, pues deberíamos enfocarlo a tener claro que para poner en marcha una actividad, algo muy importante es tener claro una previsión, es decir, por un lado, conocer cómo está digamos, el sector al que yo me quiero dirigir como actividad, qué voy a necesitar. Lógicamente, necesitar implica costes y cuando hablamos de costes, pues uno tiene que pensar qué dinero va a necesitar para poner en marcha esa actividad que quiere desarrollar. Al final, esto no deja de ser una previsión, un presupuesto, ¿vale? Entonces, empecemos por presupuesto y un poco qué es un presupuesto, que, insisto, convencido de que esto diariamente, semanalmente, mensualmente, varias veces al año os ponéis en ello y a lo mejor no os dais cuenta, pero es una estimación de ingresos y gastos que hay en la familia, en este caso, hablamos de la economía familiar para tener claro un poco cuál es la situación. Es decir, en qué situación estoy. Mis ingresos cubren los gastos, mis ingresos van muy ajustados a los gastos. Eh, digamos que aquí puede haber varias situaciones. Una sería, que sería la ideal, que los ingresos familiares superaran los gastos. Cuanto más mejor, porque eso significaría que podría tener lo que es el ahorro, ¿vale? Es decir, conseguir ahorrar dinero. En el caso vuestro, de cara a una actividad, pues aquí lo que un poco sería un presupuesto sería qué ingresos preveo yo tener de la actividad, qué gastos necesito para poner en marcha esa actividad y ver que los números salen. Es decir, al final, por un lado está la ilusión por querer poner en marcha una actividad y por otro lado está esa actividad económicamente tiene sentido, no tiene sentido. Digamos, los ingresos van a cubrir todos los gastos que necesito, aun sabiendo que al principio de cualquier actividad, pues hay una tensión ahí con el tema del dinero, en el que lógicamente hasta que no empieza a rodar el negocio y vamos adquiriendo unos ingresos más o menos recurrentes, pues siempre los gastos van muy ajustados a los ingresos. Pero si yo voy preveyendo
tengo claro la capacidad que puede tener de generar la actividad que quiero realizar y los gastos fijos que conlleva montar esa actividad, me puedo hacer una idea de si es digamos, una actividad o un proyecto que va a ser viable o que va a tener dificultades, ¿vale? ¿De cara a qué? Pues de cara a lo que decimos aquí, tener claro y conciencia de cuál es la situación financiera de esa actividad que quiero montar. En lo personal, pues con ánimo un poco también de poder hacer frente a necesidades que pueda tener. Imaginaros, se me rompe la lavadora, luego lo veremos porque salen casos o salen ejemplos de esto que estoy hablando, necesidades que me puedan surgir, o bien proyectos que tenga, un proyecto de unas vacaciones o un proyecto de adquisición de una vivienda, es decir, una serie de situaciones que va a implicar el que yo me voy a tener que sentar, voy a coger una libretita, voy a anotar qué ingresos tengo, qué gastos tengo, cuánto soy capaz de ahorrar y qué necesito para, digamos, realizar eso que en un futuro quiero hacer, ¿vale? Como os ponemos aquí, al final el ejercicio que hacemos con esto es un poco prever qué ahorro tengo o qué capacidad de ahorro tengo para afrontar lo que quiero. En el tema de la actividad, ya os he dicho que es antes de, que es lo difícil de poner en marcha una actividad, es prever qué ingresos puedo tener. Para eso hay que hacer pues, un estudio de mercado, saber un poco qué competencia tengo alrededor, para saber si el número en el caso de que venda servicios, el número de personas que pueden llegar digamos, demandar mi actividad, va a cubrir lo que realmente la actividad necesita para arrancar, ¿vale? Entonces, al final, con todo esto, pensando en lo económico familiar, en el tema del ahorro y en el tema de la actividad, en la viabilidad, pues es un ejercicio que nos viene muy bien y nos va a permitir con tranquilidad, por un lado, en la economía familiar, estar tranquilos de cara a los gastos que se puedan generar, incluso imprevistos, y en el cara a la actividad, valorar si esa idea que yo tengo en la cabeza, que le pongo mucho corazón, al final es viable económicamente. Porque hay una cosa que sí os tengo que anticipar, es ponerse a montar una actividad en la que económicamente no es viable, pues nosotros intentamos y recomendamos no desgastarnos. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno, digamos, invierte el dinero que tiene, pues arriesga lo suyo, pero si vas a montar una actividad en la que necesitas financiación ajena, el problema es que quizá si no he valorado bien todo y no he hecho las previsiones realistas que debiera, me puedo encontrar con dificultades a medio largo plazo, ¿vale? Vamos avanzando si quieres, Lidia. Y bueno, esto sería un ejemplo de dónde nacen los ingresos en la economía familiar. Pues como ves ahí, el tema del salario, si estoy trabajando por cuenta ajena. Pudiera haber también, si no estoy trabajando, podríamos tener alguna ayuda o algún subsidio o prestación, como puede ser el desempleo o subsidio que hay para mayores de 52 o alguna otra, digamos, algún otro subsidio que tiene la Seguridad Social. Puede haber también ingresos esporádicos, es decir, que no tengo una actividad fija o si la tengo, pero además hago alguna cosa adicional. Y luego, por otro lado, está, que lo ponemos aquí, si he sido capaz de conseguir ahorro, quizá ese ahorro en los saldos que tengo en el banco me está generando algunos intereses, ¿vale? Un poco esto sería un ejemplo de dónde nacen los ingresos, ¿vale? En el tema de la actividad, los ingresos claramente van a nacer de las ventas, ¿vale? Entonces, la venta es, sean servicios o sea, digamos, algún elemento, o, es decir, o algún producto, los ingresos serían las ventas, es decir, lo que yo soy capaz de generar de ventas, ¿vale? Le damos ahí, Lidia, porfa. No sé si voy muy rápido, muy despacio. Sí me No, no, gustaría. está genial, está genial. Es que me va mal la tecla del ordenador. No, no te preocupes. Lo digo por ellas, que en cualquier momento, si consideráis que voy un poco rápido, me paráis porque no tenemos prisa. Llegaremos hasta donde lleguemos a las 11:30 o si hay que estirarlo un poquito más. Pero lo importante es que no se trate solo de que yo os vaya soltando aquí una charla en la que no intervenís y os quedáis con dudas, ¿vale? Entonces, cuando queráis, levantáis la manita si no queréis intervenir con sonido y como Lidia la tenemos ahí a los mandos del bar, como en el fútbol, pues vamos parando, ¿vale? Hablábamos de ingresos y ahora hablamos de gastos.
¿Qué son los gastos? Bueno, yo creo que esto en vuestra economía familiar, eh, digamos, practicáis prácticamente a diario. ¿Por qué? Pues porque dentro de vuestra economía familiar quizá tengáis claros, o si no lo tenéis, lo vais ahora a entender, de que dentro de los gastos que tenemos hay unos que son fijos, es decir, son recurrentes, es decir, todos los meses hay que pagarlos. Son fijos y además hay que cumplir con ellos porque si no tengo problemas, por ejemplo, luz, agua, y luego hay otros que son variables, ¿vale? En esos gastos variables, en algunos casos, algunos los podemos considerar imprescindibles, pero varían el importe, es decir, no todos los meses pago lo mismo, y hay otros que serían prescindibles, ¿vale? Yo a esto lo llamo lo que tengo y lo que me gustaría. Los gastos prescindibles son aquellos que me gustaría poder afrontarlos y tener lo que un poco puedo adquirir o el servicio que puedo pagar con ellos, pero si no los tengo no pasa nada, ¿vale? Sin embargo, los variables imprescindibles son aquellos que sí o sí tengo que contar con ellos porque no puedo prescindir de ellos. ¿Cuál es la duda aquí? Que muchas veces no puedo tener claro el importe exacto. Pueden variar de un mes a otro, de un trimestre a otro, por ejemplo, la luz. La luz en los meses de invierno, pues a lo mejor gasto más que en los meses de verano. O al revés también puede ocurrir. Si tengo aire acondicionado, pues resulta que a lo mejor en verano gasto más que en invierno. Estos son variables, pero son imprescindibles, porque al final la luz sí o sí la tengo que tener en mi vivienda, ¿vale? Y como por último tendríamos esos que son ocasionales o extraordinarios, y como son ocasionales extraordinarios, el problema que tenemos es que no sabemos, o sí lo sabemos, si un poco manejamos en el tiempo previsiones de que, imaginaros, es que dentro de 5 meses tengo a mi hijo que le inscribí a un curso y al final voy a tener que pagar. Pues bueno, es un ocasional, lo tengo ya previsto, pero tengo que contar con él, por lo menos si quiero que mi hijo tenga esa actividad. Y luego los extraordinarios e imprevisibles son esos que surgen que nadie tiene previstos y que de repente se me ha roto la lavadora, uso gafas y se me han roto las gafas, una serie de cosas que no las tenemos controladas y que lógicamente si yo no tengo una previsión económica, si no soy capaz de tener un pequeño colchón, al final lógicamente me van a generar un problema, porque cuando uno no tiene un colchón, y luego lo iremos viendo, para esos imprevistos, la única manera que tiene de poder tener eso que necesita para algo que es imprescindible es o bien me lo presta alguien, alguien conocido, o bien me tengo que ir a financiación de una entidad bancaria o de una entidad financiera, ¿vale? Entonces, bueno, al final, cuanto más tenga yo claro y tenga capacidad de ahorro, puedo generar ese colchón que al final me va a permitir poder bandearme y poder salir adelante de esos imprevistos que hay. Y luego, en el tema de los variables, si es un ejercicio que nosotros recomendamos y ahora lo veremos, es si yo soy consciente de el coste que tienen mis gastos variables, quizá alguno de ellos, probablemente alguno, igual que en los fijos también puede ocurrir, puedo conseguirlos un poquito más económicos, ¿vale? Esto es lo de, tengo la luz contratada con una compañía, pero no he mirado si hay alguna otra oferta en el mercado mejor. Al final, de lo que se trata es intentar pagar por el mismo servicio o por la misma necesidad lo menos posible, ¿vale? Y eso hay que hacer un ejercicio, pues, de estudiar un poco las ofertas, de valorarlas y bueno, pues tomar decisiones, ¿vale? Eh, Aquí hemos llegado a lo que sería ingresos y gastos y bueno, pues como viene aquí, un poco decimos, bueno, ¿se os ocurren algunos ejemplos de gastos fijos? Pues yo estoy seguro que se os ocurre mucho. Si queréis ahí en el chat lo vais poniendo y vamos comentando, porque al final aquí, dependiendo de la situación de cada uno y dependiendo de los servicios que tiene contratado cada uno, pues esos gastos fijos en algunos casos será más alto, en otros será más bajo digamos, van a diferir de una familia a otra, ¿vale? En el tema del negocio, de lo que sería una actividad, digamos, en este caso de negocio, que podáis llegar a montar, esos gastos fijos pueden venir determinados. Bueno, aquí voy viendo, por ejemplo, Tamara nos pone la hipoteca, la luz, el agua, el gas, pues Justo. claro, esos son los gastos fijos, ¿vale? Como he dicho, algunos serán variables. La hipoteca, por ejemplo, no. Durante un año, si tengo una hipoteca y la tengo a tipo de interés variable, siempre voy a pagar lo mismo en ese año.
luego puede variar en función de las condiciones del contrato de hipoteca. La luz, pues va a ser algo fijo, pero es algo que no sé exactamente de un mes para otro lo que me va a suponer. La compra del súper, un tema claro que al final tenemos que comer, entonces al final tenemos unos gastos fijos sí o sí por el tema de alimentación. Otra cosa es que ese gasto puede ser mayor o menor en función de mi comportamiento, ¿vale? Eh, Hay cosas digamos, pueden ser necesarias. Hablo de lo que es la alimentación. Esto en los cursos de los institutos hablamos de ello porque muchas veces entramos en lo que se llama la compra compulsiva, ¿vale? Yo os hablo ahora un poco, suena mal, pero suena, dice, uy, esto compulsiva, parece que soy mala persona, parece que no hago las cosas bien. No, al final el problema que tenemos es que todos tenemos unos gustos y a todos nos apetecen a veces cosas, ¿vale? Nosotros lo que intentamos en estos, digamos, en estas sesiones es haceros ver que antes, luego lo vamos a ver, que antes de que me decida a comprar algo, que intente hacerlo fríamente. Fríamente es poner sobre la mesa de es algo que necesito o no necesito. Realmente digamos, con la situación actual mía, esto puedo prescindir de ello y esto ocurre en la cesta de la compra, es decir, en la alimentación. Puede ocurrir que leche, huevos, carne, pescado es algo que todos deberíamos intentar tener. Para eso, lógicamente, si mi economía va bien, pues voy a poder disfrutar un poco de más diversidad de que si no lo tengo. Pero a lo mejor luego en la cesta de la compra estamos incluyendo cosas que no son tan necesarias para la alimentación básica, ¿no? Entonces, bueno, que en esas situaciones, sobre todo cuando uno va un poco justo, digamos, pues que pensemos en ello, que tomemos una decisión, pero una decisión un poco razonada, pensada, y que miremos también si tengo algo por delante que me va a requerir un esfuerzo económico. Porque a lo mejor poquito a poquito, como se suele decir, poco parece que no luce, pero yo digo poco muchas veces o muy recurrentemente a la larga algo luce. Entonces, es un poco que tengamos ese entrenamiento de pensar de si esto es algo que realmente necesito, quiero y puedo, o realmente tengo algo a la vista, a medio o largo plazo, que mejor a lo mejor no lo compro, me ahorro eso y lo estoy ahorrando para otra cosa, ¿vale? En la actividad, pues la actividad es lo mismo, es decir, yo puedo empezar con una actividad a lo grande y a lo grande es pongo todo sin valorar si es necesario o no. Y el problema que tengo es que luego la realidad me pone en mi sitio, porque si los ingresos no cubren eso, resulta que he hecho una inversión en un negocio, en una actividad en la que no se requería tanto, ¿vale? Pero yo, que soy una persona, pues como tiene que ser, echada para adelante y con ganas de hacerlo bien, pues no he meditado y no he madurado si realmente como lo quiero montar era tan necesario, ¿vale? Entonces me estoy metiendo a lo mejor en un gasto de inicio que realmente con menos podría haber arrancado igual y no corro el riesgo de, si no puedo con ello, es decir, si los ingresos, las ventas no van bien, voy a ir muy forzada, como solemos decir, con el agua al cuello y se me puede empezar a complicar, ¿vale? Cuando no hay financiación ajena no es tan problemático, cuando hay financiación ajena sí es un problema, porque al final la financiación es un gasto fijo que hay que pagar y las entidades bancarias son flexibles, entre comillas, hasta cierto tiempo, ¿vale? Automáticamente que alguien no puede pagar, pues el banco ya va a estar detrás de mí, voy a vivir una situación estresante y bueno, pues aquí lo que se pretende es intentar montar algo, pero para no tener que estar a los 2, 3 meses con el agua al cuello, sin dormir, con un estrés innecesario y por eso un poco lo que os trasladamos es valorar un poco qué necesidad o de gastos fijos son necesarios para montar la actividad. Porque si con 10 me apaño, mejor no meterse en 20, ¿vale? Porque si me meto en 20, a lo mejor luego lo que estoy haciendo es dando tropezones continuamente, ¿vale? Y aquí un poco lo que en resumen nos poníamos es lo que hemos hablado, que consideramos gastos fijos, variables, imprescindibles, no imprescindibles, necesarios, no necesarios. Eh, Al final dale un pelín para atrás, porque quiero que vean una Sí. cosa, que esto lo pongo mucho con el tema de los chavales. No, en la anterior, en la que estábamos,
avanza, a ver, esto. Vale, los no necesarios. Pues mirar, casi esto estadísticamente está más que corroborado y visto. Los no necesarios son los que más se pueden reducir, porque puedes prescindir de ellos, ¿vale? Y luego, dentro de este apartado, uno de los más relevantes, que con esto no estoy diciendo o no voy a querer decir que uno tiene que estar todo el día en casa, no salir a la calle, no disfrutar de esas actividades que nos ofrece el día a día de ocio, cine, no sé qué. Pero uno de los gastos que hay que valorar cuando alguien quiere poner en marcha algo o cuando alguien quiere tener un colchón de ahorro es qué hago con el ocio, ¿vale? Que hay que hacerlo, que hay que tenerlo, porque uno no puede estar viviendo amargamente todos los días, pero que valoremos. Es decir, yo siempre a los chavales les decimos, si quieres conseguir algo a largo plazo, yo os pongo un ejemplo que es muy sencillo. Los chavales, un concierto, ¿vale? Entonces les decimos, oye, te dan una paga, esa paga, ¿qué haces con ella? No, me la gasto, todo lo que me dan me lo gasto todos los meses. Eh, pero me has dicho que te gustaría ir a un concierto de tu grupo favorito dentro de 10 meses. Pero tú vas a hacer algo para intentar que en ese momento tengas el dinero necesario para poder pagar la entrada. Porque claro, a lo mejor queremos cosas que luego no son posibles realizar. Entonces, ¿estaba en sus manos o está en vuestras manos el poder ahorrar un poquito? Yo no digo el no gasto nada, me quedo todo el día en casa, no salgo con los amigos. No, no. Puedo salir con los amigos, puedo estar fuera de casa, pero ¿qué prioridad tengo? Quiero la entrada, quiero poder ir al concierto. Pues si quieres ir al concierto vas a tener que hacer un esfuercito y de esa paga que te dan todos los meses o todas las semanas, quítale un dinerito, déjalo ahí como ahorro y ese ahorro lo vas a ir consolidando y dentro de 11 meses probablemente tengas el dinero para esa entrada que querías. Os he contado este ejemplo porque es un ejemplo que a los chavales les impacta bastante. A mí me pasa. Claro. A vosotros esto es un cuento un poquito infantil, porque la realidad es que entiendo que vosotros a lo mejor estáis pensando en unas vacaciones. Vale, pues unas vacaciones requiere que en los meses de verano voy a necesitar tener como mínimo un dinero para poder pagar ese viaje. Esto es lo mismo, ¿vale? Pero en una escala un poquito diferente. Eh, Hola. hola. Eh, Hola, Luis. Dentro de los gastos así, de ocio, pues yo cuando he hecho mis presupuestos siempre he dicho, bueno, en este tiempo, pues voy a buscar actividades que sean, pues en lo posible hasta gratis, ¿no? Como ir a un parque, otras actividades que no generen tanto gastos y así puedo llegar al final de lo que me he planeado. Sí, al final un poco de lo que tratamos es de esto, es de que nos concienciemos de si realmente en lo que estoy gastando mi dinero es todo imprescindible o hay cosas en las que yo puedo generar ahorro, ¿vale? Lo que comentas, fenomenal. Es decir, lo que decía antes, no se trata de no salir a la calle, no se trata de no ir con los amigos, no se trata de disfrutar, pero dentro del día a día o dentro de lo que nos ofrece el sistema, hay cantidad de actividades que son gratuitas, ¿vale? Eso no significa que no puedo ir a hacer una actividad que sea de pago. Lo que yo un poco vengo a decir es, mira a ver si tienes por delante alguna prioridad mayor que esa, de cara a, pues imagínate, a tener un ahorro para si mañana tengo un percance en casa, poder pagarlo y no tener que ir a financiación, o no tener que ir a recurrir a que un banco me preste dinero. O voy a montar la actividad y como para la actividad sé que la quiero, o mi idea sería intentarla montar, imagínate, en enero del año que viene, eh, pues en vez de pensar en si esto realmente es necesario y me lo ahorro o no, la diferencia es que cuando yo llegue a ese inicio de actividad voy a tener un pequeño colchón más amplio que si no lo he hecho, ¿vale? Esto es un tema y es una decisión personal de cada uno o de cada una, pero al final un poco lo que pretendemos no es deciros qué es mejor ni qué es peor. Dios nos libre porque al final cada uno con su vida hace lo que quiere, pero lo que sí queremos mentalizaros es que para que yo tenga una situación económica estable dentro de mis posibilidades, ¿vale? Si soy capaz de ahorrar, probablemente me va a ir mejor a medio o largo plazo si tengo alguna necesidad imprevista que si no. Y en el tema vuestro, que ya sois futuras emprendedoras y como futuras emprendedoras tenéis que estar pensando en ello, cuando quiero montar una actividad voy a tener una necesidad financiera, es decir, voy a necesitar un dinero.
Ese dinero puede ser, digamos, compartido en lo que yo tengo más lo que no tengo, intentar que me lo financie una entidad, o irme a una actividad en la que como no he previsto nada, cuando quiero montarla resulta que no tengo dinero para nada. Entonces me tengo que ir a que casi todo me lo tiene que financiar la entidad bancaria. Ya os digo de antemano que a las entidades bancarias, lo digo porque he trabajado en ellas y ahora también como miembro del comité de crédito, lo que les gusta ver es ese emprendimiento y esas ganas de montar una actividad en la que se aporta algo por parte del emprendedor, ¿vale? Es decir, que el emprendedor pues ha pensado en ello con tiempo, ha pensado en ingresos, gastos, ha pensado en qué cosas necesita comprar para montar la actividad y lógicamente ha previsto también de que como va a necesitar dinero, ha ahorrado algo, o ha ahorrado o tiene algún dinero que ha generado, pero al final que a los bancos lo que no les gusta es que tú les estés pidiendo el 100%. ¿Qué es el 100%? Es que yo tengo la idea, pero realmente es que no me he preocupado de intentar a lo largo del tiempo ir generando un pequeño ahorro, ¿vale? Entonces, son los ejemplos en los que menos gusta. Aquellos que más gusta es en cuando hay una aportación por parte del emprendedor, que no tiene por qué ser económica, imaginaros. Yo me he preocupado de tener una impresora en casa, yo me he preocupado de tener un ordenador y resulta que la actividad que voy a desarrollar requiere de un ordenador y requiere una impresora. Yo como persona que en ese momento todavía no soy emprendedor, que lo tengo, lo voy a aportar a la actividad. Entonces, claro, yo le llego al banco y le digo, mira, yo necesito una impresora, necesito un ordenador, pero eso ya lo aporto yo. Y esto está valorado más o menos en esto. ¿Qué necesitaría más? Pues necesitaría más, pues no sé si un local, no sé si también a lo mejor pagar a una empresa especializada para tener una página web, eh, pero un poco con el ánimo de que tengáis claro dónde puedo tener más facilidades para conseguir lo que voy a necesitar cuando decida montar la actividad, tener claro que si voy a la entidad y le digo, mira, yo voy a aportar esto, tengo unos ahorros que voy a destinar a la actividad, todo eso lo van a ver con mejores ojos que si yo de repente llego con una idea muy buena, pero resulta que no aporto nada más que la idea. Pensar que en las actividades nuevas hay una incertidumbre. Es decir, una cosa es lo que se piensa con el corazón y otra cosa es luego lo que va a pasar. Por eso, un poco en el tema de emprendimiento, educamos también a lo que son hacer esas previsiones, ¿vale? Es decir, lo mismo que es un presupuesto, pero vamos a llamarlo previsiones. ¿Por qué? Porque es algo incierto. El presupuesto quizás sea algo más realista porque yo con un presupuesto de ingresos gastos, como sé lo que ingreso y sé lo que gasto, estoy trabajando sobre una realidad. En el tema de actividades nuevas, yo estoy haciendo una previsión, porque presupuesto no puedo hacer, es que no sé cuánto voy a ingresar. Sí puedo intuir qué gastos voy a tener, pero a lo mejor también mi previsión de gastos resulta que luego no es tan realista como el mercado demanda. Es decir, yo pienso que contratar una página web me va a suponer 100 euros al mes y a lo mejor la realidad es que son 300 al mes, ¿vale? Entonces, todo este ejercicio, y por eso lo llamamos previsiones, implica en que estoy preveyendo algo que no sé si va a ocurrir o no. Yo le tengo que un poco argumentar al banco el por qué preveo que eso va a ocurrir. Por ejemplo, los ingresos. Es decir, ¿en qué me baso yo como emprendedor para solicitar una financiación en la que digo que preveo que voy a tener unos ingresos mensuales de 1000? El banco me va a decir, vale, pues argumentamelo. Convénceme de que esos 1000 que tú me estás diciendo que vas a ser capaz de ingresar todos los meses son realistas. Porque tener claro una cosa, cuando vamos a pedir dinero a otro, y yo creo que os pasaría a vosotros igual, es decir, si alguien te viene a pedir dinero, lo que vas a valorar es la capacidad de evolución de ese dinero que estás prestando, ¿vale? Es decir, nadie piensa en voy a prestar un dinero a fondo perdido para que no me lo devuelvan. Los bancos tampoco, los bancos lo que quieren es que te prestan un dinero y tú les devuelvas ese dinero que te han prestado más los intereses que te cobran por ello. Entonces, tengo que ir con previsiones realistas. Al final lo que lo llamo yo es un ejercicio de convencimiento. Yo tengo que convencer al que me va a prestar el dinero que lo que le estoy argumentando es realista y tiene visos de que se va a producir. Porque si no, ni nosotros como personas físicas a lo mejor prestaríamos dinero a alguien que sé que no me lo va a devolver, ni tampoco daríamos dinero a alguien que con el proyecto que me está contando ya de entrada veo que tiene lagunas y que no va a haber ingresos o que los ingresos no se van a cumplir. Entonces, bueno,
yo creo que esto es un ejercicio que nos viene bien un poco con, digamos, de inicio, como lo planteábamos, para nivel economía familiar, que es el presupuesto, y yo para el tema de actividad, que es un presupuesto también, insisto, pero yo lo llamaría previsiones, ¿vale? Avanzamos, Lidia, es que me enrollo mucho. Nada, nada, no pasa nada. Bueno, aquí tenéis un poco a nivel básico qué tipos de presupuestos podríamos tener a nivel economía familiar. Bueno, pues soy una persona que tampoco soy, digamos, muy estricta y lo voy a hacer una vez al año, ¿vale? Bueno, una vez al año, la verdad es que poca presupuesto voy a poder hacer si solo me lo planteo una vez al año porque a lo largo del año ocurren muchas incidencias que varían un poco las previsiones que uno tenía o lo que yo tenía presupuestado. A ver, la recomendación mía, ¿yo puedo hacer uno anual? Sí. En ese anual, ¿qué debería tener? Los ingresos fijos que sé que son fijos durante todo el año, el salario, lo que sea. Y en el tema de gastos, pues digamos, los fijos que sé que durante todo este año me va a costar fijo, imaginaros, la luz, o si la luz es por cuota fija, o lo que sea. Y luego los que son fijos pero variables. Y eso sí los puedo tener ahí en un Excel. ¿Por qué? Porque eso también me ayuda a que yo puedo saber por mes si hay algún mes en el que tengo un gasto superior, voy a ir más justo con el salario que entra, o porque tengo algún servicio, por ejemplo, tengo un coche y tengo que pagar el seguro una vez al año. Y eso se produce, imaginaros, en el mes de noviembre. Pues si yo no lo tengo previsto, en el mes de noviembre me llevo un susto a lo mejor, porque llega de repente la carta del banco y me aparece le comunicamos que le vamos a proceder a renovar el seguro por otra anualidad, el importe de este año son triquitrá. Y yo no lo había tenido en cuenta, es decir, no lo tenía digamos, en mi presupuesto y pues me llevo un sustillo, ¿vale? Entonces, yo recomendaciones, tener siempre un presupuesto. El presupuesto lo puedo hacer una vez a la semana, lo puedo hacer una vez al mes, lo puedo hacer anual. A ver, la recomendación para no llevarte muchos sustos es a cuanto más largo plazo yo mire, menos probabilidades de llevarme sustos. Si yo lo miro a corto plazo, pues si solo miro a la semana que viene y resulta que el seguro es dentro de 20 días, pues lo mismo no me acuerdo de que tenía que me viene ese seguro, ¿vale? Entonces, bueno, yo también os digo, si esto no lo hacéis habitualmente, mentalmente ya lo digo que lo hacemos todos, ya os lo digo yo, que todos lo hacemos mentalmente, a nivel economía familiar, ¿vale? Pero si esto lo trasladáis a un documento que puede ser una hoja de papel y semana a semana voy anotando, o a uno mensual, o ya si sois avanzadas en el tema de digital y en el tema de pues, ordenador y demás, pues en un Excel me puedo hacer el anual. Insisto, a cuanto más largo plazo me voy, digamos, menos posibilidades tengo de llevarme sustos, ¿vale? Estamos hablando de economía familiar. Luego, en economía de actividad, es decir, en lo que sería la actividad como emprendedora anual. Es más, nosotros pedimos normalmente cuando vamos a conceder crédito y las entidades también, una previsión a 3 años, ¿vale? Ya sé que esto es ir muy lejos, pero es la única manera de pensar vale, ¿y el primer año cómo me va a ir? Vale, y en el segundo año me irá igual, preveo algo. Todo esto que haga como actividad tiene que ver también con previsiones de mercado, del sector, de la competencia que tengo alrededor, eh, porque lógicamente puede haber una evolución y esa evolución debería ser a positivo, pero también se puede torcer en un momento dado. Y luego también tener en cuenta que en el tema de actividades hay algunos meses, depende de la actividad, en la que el nivel de ingresos baja. Por ejemplo, el verano. Llega el verano y hay cantidad de actividades en las que los ingresos bajan, porque la gente se va de vacaciones, por lo que sea, ¿no? Al final, quizá yo tenga en el año una serie de meses que cae el nivel de ingresos. Claro, yo tengo que prever que los gastos a lo mejor no disminuyen, algunos sí, otros no, pero yo tengo que cubrir como mínimo los fijos imprescindibles y eso no puedo obviarlo, ¿vale? Bueno, no me enrollo más con esto, que tengáis claro que a nivel de actividad, si queréis financiación, vais a tener que hacer una previsión entre 1 y 3 años de lo que sería la actividad, ¿vale?
De todas maneras, a través de la fundación tenemos herramientas que cuando alguien empieza a emprender os van a ayudar un poco a plasmar todo eso, ¿vale? Es decir, hay una aplicación que os va a ayudar a hacer esa previsión o ese presupuesto a 3 años de cara a poder presentar la solicitud de una financiación en una entidad bancaria, ¿vale? Y luego, como pone aquí Lidia, pues hay una serie de apps a nivel de economía familiar que os pueden ayudar a un poco ir trasteando. Si no lo queréis hacer en un folio o en un En un Excel cuaderno. o en un cuaderno, pues hay una serie de aplicaciones, algunas serán gratuitas, que yo creo que son las que deberíamos intentar enfocar, que me van a ayudar un poco a esto que estamos hablando, ¿vale? Aquí un poco remarcamos Fintonic y Wallet, pues porque entiendo que son sencillas. Yo no he practicado con Sí. ellas, no sé si tú, Lidia, has practicado con ellas. Sí, o sea, conozco, yo no porque soy muy analógica, ya lo saben las chicas, y yo me lo apunto todo en un cuaderno, pero porque son las que más funcionan, las que mejor, Bien, pues según, sí, sí. al No final sé un si vosotras poco... tenéis algo, no sé, chicas, si vosotras Sí, sí, hacéis trabajo. algo, apuntáis todo en un cuaderno como yo. Es verdad que en el banco, el propio banco ya te viene, en la aplicación online, en la banca online ya te viene, cuando haces gastos con tarjeta, te viene ya pues a lo mejor unos gráficos de círculos que te dice, te has gastado esto en supermercados, pero no sé vuestra experiencia, pero la mía siempre te viene, me he gastado 80% en otros. Y dices, bueno, Tamara dice que usan Excel, Sí, perfecto. Si es sí. que estamos a un nivel... Aquí yo se animaría, porque al final hay que animarse y sois valientes, porque quien está en algo de emprendimiento es que es valiente, ya os lo digo así. Entonces, como sois valientes, yo os animo a probar. Es decir, salvo personas ya, por ejemplo, Tamara usa ya un Excel, pues si usa un Excel poco le podemos ayudar porque ya sí maneja Claro, el Excel, pero todas aquellas que no estáis trabajando con ninguna aplicación, que no anotáis, que tal, yo os animo a probar, porque al final uno se da cuenta de muchas cosas cuando se pone en papel a anotar o cuando se mete en un Excel a anotar o cuando utiliza una aplicación. Lo de que decía Lidia del banco. El banco nos da mucha información, ¿vale? Es cierto que hay alguna que se queda ahí que no sabemos de qué, el otros. Bueno, en el otros tengo que entrar al detalle y al detalle tengo que entrar yo. Y entonces yo, si eso lo llevo a una agenda y lo anoto y demás, al final sé dónde se me va el dinero, ¿vale? Entonces, un poco ser lo valientes que sois, porque ya estáis intentando ser emprendedoras, y utilizar algo de esto, porque al final de lo que se trata es únicamente de tener claro que quien va mejor preparado de cara a una actividad y necesita financiación, las posibilidades de que el banco le diga sí son mucho mayores de aquella persona que no se ha preocupado un poco de tener o hacer un estudio un poco de situación, de previsión. Al final, todo esto os va a ayudar y como os va a ayudar, os lo tenemos que recomendar. Y eso únicamente es poneros un día y empezar a probar. Al final, cuando uno prueba y va descubriendo que le da mucha información, lo que al final decide es, coño, es que esto me ayuda mucho para lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Es que quiero montar una actividad. Muy bien, para montar la actividad, ¿qué deberías saber? Deberías saber este sector, yo qué sé, cómo se paga la hora, este sector, o qué competencia tengo en la zona en la que lo quiero montar. Todo esto es tan relevante que si yo lo llevo a algo, digamos, escrito, unido al tema económico, lo voy a poner luego todo, hacer un informe o hacer digamos, una presentación mucho más realista y mucho más con posibilidades de obtener lo que necesito que si no. Entonces, iniciaros, de verdad, iniciaros, que no es muy complicado, ¿vale? bueno, Giselle dice que lo hace a mano, a mí también me parece perfecto, yo soy como tú. Pero bueno, la cosa es ponerse, es lo que dice No, Tomás, no el pasa nada. sentarse, porque coger conciencia, que es lo que yo creo que quiero que os deis también de este taller, que la mía que está conmigo en CREA lo sabe, que siempre lo digo, que es como hasta que no te sientas y empiezas a ser consciente de cuánto te has gastado en un día, no sé, muchas veces hacemos gastos hormiga que no nos damos cuenta y no sabes lo que te has gastado a lo largo del día o a lo largo de la semana. Entonces son esos gastos los que luego se te van perdiendo por ahí o gastos que haces con efectivo en vez de con tarjeta, que no coges el ticket y se pierden y luego eso son cosas que van pesando durante el mes. Entonces por eso apuntarlo siempre todo. Bueno, un poco aquí, en esto que estamos viendo, un poco ya hemos hablado de ello, es decir, el ahorro. Al final el ahorro hay un truco.
de verdad, y esto funciona. Si yo el ahorro lo considero como gasto, al final ahorro, ¿vale? Es decir, siempre y cuando, porque claro, aquí en los talleres que damos hay mucha gente que me dice, ya, pero es que mi capacidad no da para el ahorro, es decir, los ingresos cubren los gastos y no da para más. Está claro que hay difícil, es muy complicado tener ahorro cuando todo está tan ajustado, pero cuando no está tan ajustado y yo puedo ver de dónde puedo ahorrarme algo, si al final el ahorro voy a intentar de aquí a 6 meses, a un año, ahorrar todos los meses 20 euros. Si esos 20 euros los meto como gasto fijo, ya os digo yo que a lo mejor hay algún mes que no, pero bastantes meses serán que sí. ¿Qué quiere decirse? Que dentro de X meses tendré X, ¿vale? Entonces, si yo lo meto como gasto fijo mentalmente o en mi presupuesto, en lo que escribo y demás, y lo cumplo, al final lo que estoy haciendo es ahorrar dinero, ¿vale? Luego, aquí se habla de una recomendación. Lo recomendable como colchón, un 10% de los ingresos mensuales de ahorro, ¿vale? Eh, lo que llamamos ese fondo de emergencia, ¿vale? Por si hay algo que surge. Yo cuando hablo de fondo de emergencia casi más no es por la adquisición de algo, sino por los imprevistos que pueda haber. Rotura de lavadora, del frigorífico, las gafas, el no sé qué. eh, lo otro sería estoy intentando ahorrar y voy a cumplirlo porque quiero algo, ¿vale? Las vacaciones, el concierto, el no sé qué, ¿vale? Eso sería un poco, yo creo, la manera de diferenciarlo. Para mí un fondo de emergencias es ese fondo que voy creando con el ánimo de cubrir imprevistos, ¿vale? El otro sería un fondo a más con el ánimo de tener algo que me gustaría tener, ¿vale? Bueno, aquí habla de electrodomésticos, de educación, de viajes. Bueno, al final que tengamos claro que si mis ingresos superan mis gastos, seguramente tengo capacidad de ahorro. No hay más, ¿vale? Bueno, estos son ejemplos de cómo planificar, pero vamos, ya os lo he contado con los chavales. Es decir, me quiero comprar una lavadora nueva, me cuesta 200 euros y quiero empezar a ahorrar para tenerlo en octubre del 21. Bueno, a 6 meses, vale, pues tengo que ver cuánto dinero necesito ahorrar mes a mes para pagar los 200. En este caso, con 33 al mes, en 6 meses, ya he llegado prácticamente a los 600, a los 200 euros, perdón. Luego, coche de segunda mano, por lo mismo, ¿vale? Es decir, quiero comprar un coche de segunda mano de 2.000 euros, lo voy a intentar comprar dentro de un año, ¿vale? ¿Cuánto tengo que ahorrar para tener 2.000 euros dentro de un año? Pues ciento y pico. Vale, si sumo las dos cosas, ahorrando todos los meses 200 euros, puedo comprarme una lavadora nueva a los 6 meses y un coche de segunda mano de 2.000 euros al año. Son ejemplos, ¿vale? Esto es un poco lo que os Sí. contaba de las entradas de los conciertos. Es la misma También se puede aplicar con el tema de la formación, también. que me pasa de muchas veces que veo en los talleres de, jolín, es que pues me tengo que especializar en mi sector porque para, yo qué sé, o ahora con la facturación electrónica, me tengo que hacer un curso para formarme para, yo qué sé. Inteligencia artificial, porque en mi sector botas, que algunas vais a ser asistentes virtuales, pues me tengo que hacer un curso, tengo que pagar esta aplicación. Igual, Pues me lo exactamente. propongo igual. ¿Cuándo quiero empezar la formación? En septiembre de 2026 pues tengo estos meses, tengo que ahorrar esto al mes. O este curso me cuesta esto, esta aplicación, yo qué sé, para pasar facturas electrónicas me cuesta esto. Pues voy a empezar a... Entonces, lo mismo. Eso todo se Sí. aplica igual. Claro, yo cuando hablo de actividad, es cierto que vosotros estáis ahora en un programa para intentar salir de asistentes virtuales, en el que no se requiere a lo mejor lo mismo que una actividad en la que quiero vender algo, en la que quiero montar un servicio de. Al final, un poco pensar es, yo para acabar, como dice Lidia, como asistente virtual, ¿qué voy a necesitar? Formación. Bueno, pues voy a prever eso, como dice ella, algo de ahorro para cursos. Ujú. Quizá vosotras, con lo que tenéis a la vista, no vais a requerir tanta financiación o tanto dinero como otra persona que monta un negocio distinto. Pero sí es cierto que por delante va a haber cosas que si yo soy capaz de ahorrar para poderme pagar cursos, me van a poner en mejor situación que otras personas que no tienen ese curso, ¿vale? Esto es así. Entonces, bueno, que lo tengáis Eso en es. cuenta. Sí, sí, sí. Avanzamos. Avanzamos a ver. Vale. Bueno, estas son maneras que a nivel de economía familiar un poco pues intentamos poner para generar dentro de la familia o del núcleo familiar pues el concepto del ahorro, ¿vale? Y al final es pues bueno, que cree una especie de concurso entre comillas en el que se define una recompensa a quien consigue llegar al ahorro que se proponga, ¿vale? Bueno, son ideas. Esto las que tenéis peques Eso. funciona muy bien. Eso me dicen siempre las chicas que son madres que de los talleres. Que con los niños funciona mucho pues yo que sé, si bajas la basura,
Metemos un euro en la hucha o algo así. Sí Sí, funciona. sí, sí. Bueno, esto es lo de la... aquí llama el impuesto, suena mal, o multas, suena duro, pero al final lo podemos enfocar como queramos. Es que si alguien tenía que hacer algo y no lo hace, deposita para toda la economía familiar un eurillo, lo que sea, ¿vale? Son ejemplos un poco de ir concienciando. Entonces, una de las cosas en la economía familiar fundamental es concienciar. Se conciencia más si sois madres y seguramente, si no todas, casi todas, en edades tempranas que en edades adultas. Es decir, el tener un hábito es más sencillo crearlo en personas o en niños que ya en adultos, ¿vale? Entonces, Ujú. es un ejercicio que os va a generar una recompensa a futuro y os lo van a agradecer también vuestros hijos, porque al final cuando uno tiene esa mentalidad de ahorro desde muy pequeñito, la va a seguir manteniendo, la va a seguir manteniendo. Lógicamente, digamos, va a convivir con una situación que ya de entrada le va a cubrir en posibles imprevistos, en cosas, complicaciones económicas que pueda haber a futuro, cosa que quien no tiene esta, digamos, o no ha generado estabilidad o este comportamiento, pues le pilla el toro y se lleva los sustos. Vale. Los sustos al final, lo único que uno le ocurre cuando se lleva sustos es estrés, ¿vale? No dormir, estar agobiado. Es decir, es todo una negatividad muy grande para lo que es el cuerpo, ¿vale? El cuerpo y mente. Entonces, bueno, empecemos a trabajar desde pequeñitos, que yo creo que esto funciona. Bueno, avanzamos un poquillo, venga. Conceptos financieros básicos, vamos a hablar un poco de todas, estoy seguro que todas tenéis cuenta bancaria, ¿vale? Bueno, aquí ponía Giselle que su hijo sabe ahorrar más que yo. Pues algo habrás hecho tú, Giselle, para que eso haya pasado. Así que Totalmente. ponte una Enhorabuena. medallita, porque si eso es así, algo habrás hecho tú. Eh, cuentas bancarias, vamos a ver, en nuestro día a día, nuestros ingresos, gastos, no conozco muy poca gente que no tenga una cuenta en el banco. Ahora vemos qué tipo de cuentas hay. ¿Hay alguien que no tenga una cuenta en el banco de los que estamos aquí? Si es así, decirlo, que no pasa nada. Es porque entendamos que cada vez más, casi, no digo por obligación, en algunos casos sí, todo se maneja a través de cuenta bancaria. Si yo trabajo para una empresa, esa empresa, antiguamente quizá en determinados sectores se llevaba más el pago en efectivo, yo creo que cada vez menos. Esa empresa al final te va a decir, dame tu número de cuenta para pagarte la nómina, ¿vale? Entonces, lo normal, y yo creo que lo habitual, es que tengamos una cuenta bancaria. Esa cuenta puede ser de distintas maneras, ¿vale? Puedo tener una cuenta corriente, que al final la cuenta corriente, lo que me hace el banco es que me abre una cuenta en la que pueden entrar ingresos, en la que yo puedo domiciliar recibos, hacer pagos, con mi tarjeta sacar dinero del cajero. Bueno, es una cuenta de crédito corriente de uso habitual. Y luego tenemos otra que puede ser lo que podemos llamar cuenta de ahorro. Se pueden llamar de otras maneras, ¿eh? También algunos bancos lo llaman depósito de ahorro, en la que yo estoy dejando un dinero en esa cuenta y el banco, por dejarlo ahí, puede ser a la vista, es decir, puedo disponer de ello cuando lo necesite o me he comprometido a tener el dinero durante un tiempo y por eso tiempo o por ese, digamos, dinero que deposito me pagan intereses, ¿vale? Los intereses ahora no están muy altos, ¿vale? No son una época en la que los intereses estén altos. Beneficia también para pedir dinero, porque al ser intereses más bajos, lo que me cuesta un préstamo es algo más pequeño, pero también, lógicamente, por el dinero que yo dejo en el banco, me dan algo menos, ¿vale? Eh, al final, lo importante es que os quedéis que dentro de nuestra relación en economía familiar y en economía de actividad, lo normal es tener una cuenta en el banco, ¿vale? Esa cuenta, pues, tiene una serie de requisitos. Normalmente me van a preguntar, ¿vale? Sí, sí, dale para adelante y lo vamos. Perdón. No, no te preocupes. Para poder abrir una cuenta me van a pedir, lógicamente, una identificación. En el caso de españoles es el DNI, ¿vale? O NIT. En el tema de no español y pero sí comunitario, el pasaporte o el DNI del país. Y en el caso de personas que ya residen en España, ¿vale? Pero no son españolas, el NIE, ¿vale? El NIE es un documento, está ahí entre camino de no soy español, pero vivo en España, me dan un NIE, ¿vale? Que luego puedo acabar siendo español, pedir la nacionalidad y demás, pero bueno, no vamos a entrar en esa historia porque aquí dependerá de la situación de cada uno.
Lo que sí tengamos claro es que el banco me va a pedir documentación para abrirme la cuenta. Y además me va a pedir, y esto es obligatorio para todas las entidades bancarias, que tengo que indicar y más o menos documentar de dónde proceden mis ingresos. Es decir, los ingresos que voy a tener en esa cuenta, ¿de dónde van a venir? ¿Van a venir de contratos de trabajo, como pone aquí nóminas? Resulta que tengo unos pisos y los estoy alquilando y tengo unos ingresos por alquiler. He heredado y tengo unos ingresos de origen familiar por herencia, viene más abajo, ¿vale? Porque los de arriba serían los periódicos, los de abajo los irregulares. Al final, un poco, por no extendernos mucho en esto, todas las entidades bancarias, cuando uno va a abrir una cuenta bancaria, le piden identificarse, su documento, y que justifique qué ingresos y de dónde van a proceder los ingresos que va a tener. Si van a ser periódicos, si van a ser irregulares, y un poco indicarlo. Esto normalmente, cada X tiempo, el banco nos va a pedir que lo tenemos que actualizar, ¿vale? ¿Qué me aporta trabajar con un banco? Bueno, pues trabajar con un banco, lo que aquí tenéis la banca online, ¿tenéis todas banca online o alguien no tiene banca online con su banco? Un poco por enfocar el tema de si ya sois usuarias de banca online, pues me extiendo menos que si hay alguien que no es usuaria, ¿vale? Una pregunta por si por la cuenta de la aplicación. ¿Estás hablando de la aplicación Sí, o Sí, otro? Ah, vale. la que tenéis en el móvil, o Ah, sea, sí, la que os yo permite, creo que todas, sí, ¿no? ah, sí, 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 es la que os gracias. permite, o bien a través del móvil o a través de un ordenador, poder conectaros con vuestra cuenta en el mismo momento que queráis. Esto es a cualquier hora del día y en cualquier día. Y bueno, como sois usuarias, pues no me voy a extender mucho. O sea, al final ya Sí. sabéis la ventaja. El hecho de tener esa banca online os permite saber en cada momento, cuando queráis, sea la hora que sea, porque si no la tuvierais y quiero hacer una operación, me tengo que ir a la oficina bancaria o a un cajero y desde aquí, desde mi aplicación online, puedo hacer transferencias, puedo consultar en cualquier momento. Entonces, es que estoy conectado con mi economía, con mis saldos en mi banco en cualquier momento, ¿vale? Eh, la seguridad que también ofrecen bueno, yo no hablaría mucho más, ¿vale? Luego, desventajas. Si Ay, no, perdón, perdón, se me no, no está te yendo. preocupes, no te preocupes. Es que yo también voy un poco rápido porque como me han dicho ya que le conocían, desventajas. Si no tengo teléfono, si no tengo ordenador, si no tengo tal, al final es un problema. Como todas me decís que tenéis, al final en el grupo vuestro, pues no es un problema porque todas tenéis lo necesario para conectaros a vuestra cuenta, ¿vale? Luego, ¿cómo se intervienen en las cuentas bancarias? ¿Vale? Es decir, yo puedo tener una cuenta individual, esa cuenta está a mi nombre y solo hay un único titular, no hay nadie más. Pero puede estar conjunta, puede haber más de un titular. Esa cuenta con más de un titular puede ser o conjunta o mancomunada. Puede ser conjunta en la que cualquiera de los dos, o de las dos personas, o de las tres personas, las que haya, pueden disponer cualquiera de ellas, ¿vale? Luego hay una figura que se llama mancomunada, por si no la habéis escuchado nunca. Lo que viene a decir esto de mancomunada significa que para que se pueda hacer un movimiento en una cuenta mancomunada, todos los titulares tienen que autorizarlo, ¿vale? La figura de mancomunada no se usa mucho, ¿vale? No se usa mucho porque restringe un poco la capacidad de manejo, sobre todo para transferir fondos, ¿vale? Es decir, no pasa nada con los ingresos, pero si yo quisiera transferir fondos y la cuenta es mancomunada y requiere la firma de todos, pues es un problema, porque si alguno no está, difícil. A ver, ¿mancomunada para quién? Mancomunada para sociedades en las que hay más de un socio, en las que ya no digo que unos no se fíen de otros, pero que al final se quiere que todo se haga consensuado. Lo normal puede ser mancomunada, es decir, que firmen dos o que firmen de tres dos, pero eso son sociedades. Luego, personas físicas, pues imaginaros, he montado algo con un amigo y bueno, pues de momento queremos que todo sea consensuado y que los movimientos que se hagan, que no los pueda hacer uno solo. Pues también. O particular. Yo tengo una cuenta abierta con un hermano o con una hermana y quiero que esa cuenta se mueva con la firma de los dos. ¿Vale? Esa sería la mancomunada. ¿Vale? La otra, la normal, sería una cuenta indistinta que llamamos todos, en la que cualquiera puede, digamos, hacer movimientos de fondos sin que se requiera la intervención de todos. Y luego tenemos una figura que aparece en las cuentas de personas físicas lo llamaríamos autorizada, ¿vale?
que es yo autorizo a una persona a que sobre mi cuenta pueda hacer algunas operaciones, ¿vale? Pueda transferir, pueda pedir información, pueda hacer cosas, ¿vale? Pueden ser muchas, pocas o todas. Y tener claro que si yo estoy autorizado en una cuenta, el responsable de la cuenta no soy yo, el responsable de la cuenta, tanto a nivel, digamos, jurídico como fiscal, es el titular, ¿vale? Lo digo para que os quede claro. Si alguien me pide ser autorizado en una cuenta, las obligaciones fiscales son de él, no son mías, ¿vale? Si yo como autorizado, lo único que hago es que puedo hacer aquello que me ha autorizado el titular, pero no respondo, digamos, de nada del titular ante organismos como Hacienda y demás. Esto es un poco las figuras que puede haber en la cuenta bancaria, ¿vale? Bueno, al final, cuenta bancaria, que ya habréis, esto lo habréis experimentado y seguro que cuando habéis tenido que abrir una cuenta o ya teníais una cuenta abierta y os han dicho, oye, que este banco funciona muy bien, ofrece unas condiciones muy buenas. Bueno, al final de lo que se trata es de que cuando vayamos a abrir una cuenta hagamos un pequeñito estudio de mercado, de saber qué ofrecen las distintas entidades bancarias que hay, si me cobran o no comisiones, que es relevante, es decir, si yo por tener esa cuenta voy a tener que pagar, si por hacer una transferencia voy a tener que pagar, si tengo un compromiso de permanencia o no, si puedo hacer las operaciones a cualquier hora del día a través de la banca online, qué me ofrecen si deposito dinero, aquí habla de rentabilidad. Todo esto es relevante. Entonces, como yo entiendo que esto es un ejercicio que probablemente ya os habéis enfrentado a él porque habéis tenido que abrir una cuenta o os habéis cambiado de banco, no voy a hablar mucho más, ¿vale? Luego, en cuanto a los depósitos, por tener claro, y los préstamos, ¿vale? ¿Qué es el interés? ¿Vale? Pues el interés deudor es el dinero, o sea, lo que yo pago por lo que me dejan. Es decir, pido un préstamo, me van a cobrar unos intereses y tengo que pagarlos. Esos los llamamos intereses deudores, ¿vale? Eh, Intereses de demora. Esto es cuando el banco, imaginaros, ha llegado un recibo y no tenía saldo, pero como soy buen cliente de toda la vida, me lo carga, me deja la cuenta en lo que llamamos números rojos, ¿vale? Que lo que se llama es descubierto, es decir, lo que la palabra técnica es descubierto, la palabra normal es números rojos, es decir, el banco ha pagado algo que yo no tenía como saldo. ¿Qué ocurre? Que eso es un servicio que me presta el banco en función del conocimiento que tiene de mí, pero me va a cobrar probablemente intereses por ese descubierto. Incluso puede haber hasta alguna comisión, ¿vale? Entonces, ojo con esto porque ¿es una facilidad? Sí, pero es una facilidad que me cuesta dinero. Entonces, yo sí soy una persona que prevé, previsora. Luego pueden surgir dificultades y en un mes malo no me llega el dinero y no me queda más remedio que el banco me lo cargue aunque no tenga saldo. Bueno, es una situación excepcional. Pero si yo soy previsor o previsora, al final, si más o menos tengo todos los gastos y todos los cargos en mi Excel, en mi hoja, de que me van a venir, lo normal es que yo tenga saldo suficiente o procure tener saldo suficiente. ¿Vale? ¿Para qué? Para no pagar esos intereses de demora, que son intereses mucho más altos de lo normal y que lógicamente no son baratos. ¿Vale? Y luego tendríamos el interés acreedor, que es yo deposito un dinero en el banco y por ese depósito me dan un dinero. Eso lo llamamos intereses acreedores, ¿vale? El banco me va a dar dinero por el depósito que hago. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Voy. Los tipos. Puede haber tipo de interés fijo, que suele ser para los préstamos personales, en el que me dan un tipo fijo, que es el que voy a pagar hasta que se termina de pagar el préstamo. Digo préstamos normalmente personales, son a menos plazo que los tipos que se dan para hipotecas, ¿vale? Los tipos para hipotecas pueden ser a tipo fijo, no es o sea, no es que no sea lo más habitual, dependiendo un poco de la situación, de cómo estén los tipos de interés, puede haber más ánimo en las entidades financieras a ofrecer un fijo o a no ofrecerlo. A las entidades bancarias lo que les gusta es un tipo variable, porque lógicamente son los de las hipotecas son préstamos a muy largo plazo y lógicamente el tipo de interés va a ir variando, ¿vale? Esto ya es una decisión de cada uno. En los préstamos personales ya os digo que no hay nada que decidir porque suelen ser todas las entidades los hacen a tipo fijo. En las hipotecas puede ir a tipo variable, a fijo o a mixto, es decir, puede combinar las dos cosas. Esto en función de cuando yo vaya a tener esa necesidad, tendré que analizar
qué tipo me puede interesar más. Yo, por ejemplo, ahora, tipos, cuando están muy bajos los tipos, si yo consigo un tipo fijo bueno, lo que me estoy garantizando es despreocuparme ya de ese riesgo que puedo tener si los tipos subieran dentro de 5 años. En tipo variable, el riesgo que hay es que yo ahora el tipo puede estar muy bien, pero resulta que como me lo varían cada año, dentro de 5 años los tipos de interés han subido un montón y donde estaba pagando un 1, ahora pago un 2 o un 3. Claro, es dinero, mucho dinero, ¿vale? Entonces, yo aquí os recomiendo, cuando tengáis esa necesidad de pedir un préstamo a largo plazo, valorar todo, cómo están los tipos en ese momento, a qué plazo me voy a ir, eh, y tendréis que tomar una decisión, pero en ese momento. Deciros ahora que es mejor uno u otro, aquí siempre queda la picaresca de, pero es que si hago un tipo fijo y bajan los tipos, claro, por eso el tipo fijo lo que me da es tranquilidad. Si yo no quiero estar abierto a que si bajan los tipos me lo bajen, me lo bajen, me voy al variable, pero esto ya es una decisión de cada uno, ¿vale? En función del riesgo y demás. Avanzamos, Lidia. Sí. Ay, espérate. Me va fatal. Ay. Te va mal la tecla. Bueno, dos conceptos, ¿vale? Para tenerlo claro. ¿Qué es el TIN y qué es el TAI? Estamos hablando de tipo de interés, ¿vale? El tipo de interés. El TIN es el nominal, es decir, es el TIN, este tipo es el que vais a ver normalmente como cuando un banco publicita un préstamo o publicita un depósito, lo normal es que veáis, y además en números bien grandes, el TIN, ¿vale? El Lo TIN. pongo porque se ve ahí abajo Sí, mejor, más sí, ejemplo. se ve aquí. Al final el TIN no deja de ser el tipo de interés que se utiliza para el rendimiento, o bien para lo que se paga, o bien para lo que me abonan, ¿vale? ¿Qué falta incluir aquí? A ver, en la mayoría de los depósitos, pues puede llegar a ocurrir que el TIN y el TAE coincidan, ¿vale? El TAE lo que incluye, que no incluye el TIN, es, aparte de los intereses, los gastos que conlleva la operación. Es decir, imaginaros un préstamo. Y ese préstamo tiene un tipo de interés, un nominal, un TIN del 6, es un ejemplo. Pero lleva una comisión de apertura del 2 y lleva una comisión de cancelación de lo que sea. ¿Qué ocurre? Que a las entidades bancarias les obliga el regulador a que tiene que publicitar el TIN, perfecto, pero tiene que dar información de qué TAE supone ese TIN, ¿vale? Y en un préstamo, si yo tengo que pagar una comisión del 1%, el TAE va a ser ya un poco más alto que el TIN, ¿vale? Entonces, mi recomendación, para no liaros, porque no sé si luego les pasas la presentación para que Sí, les mando la compartan. presentación, sí, Vale. sí. Cuando vayáis a hacer una operación de préstamo, mirar el TAE, ¿vale? Porque en el TAE está incluido el tipo de interés y las comisiones. Entonces, yo puedo tener una muy buena oferta de tipo de interés, pero, ay amigos, se me ha olvidado mirar cuál es la comisión. Imaginaros que tengo un TIN o un tipo de interés nominal peor, pero comisión cero. Y resulta que tengo un tipo de interés nominal muy bueno, pero con una comisión del 3%. Lógicamente me va a salir más caro el que tiene la comisión del 3% que el otro. Bueno, pudiera ser que salieran igual, depende del tipo de interés de salida. Pero en préstamos, yo mi recomendación, TAE, porque eso os obliga a pensar en qué comisión tengo que pagar de apertura, qué gastos conlleva, y luego en los depósitos también tenéis que mirar si ese depósito os implica una comisión de mantenimiento y demás. Esto normalmente los bancos, como estáis viendo aquí, está muy en grande lo que sería el nominal y muy en chiquitito lo que es el TAE, ¿vale? Lo veis aquí, por ejemplo, en la hipoteca Euribor más 1,95, TAE variable 3,44. TIN del primer año 2,90. Vamos, un lío. Un lío digo porque al final lo que parece que es muy guay, que es el 1,95, luego a lo mejor no es tan guay, ¿vale? Entonces, mirar el TAE, ¿vale? Mirar el TAE y ya está. Bueno, avanzamos, por no enrollarnos aquí. Bueno, las comisiones, que hablaba ahora con lo del TAE de las comisiones. La comisión es lo que el banco me va a cobrar en función de varias cosas. Si pido un préstamo, me puede cobrar una comisión de estudio y o apertura. En los depósitos, en las cuentas, me puede cobrar una comisión de mantenimiento, que puede ser mensual, trimestral, semestral, anual. Y luego en los depósitos y en los préstamos también puede haber una comisión por cancelación anticipada, ¿vale? Todo esto son comisiones que yo tengo que valorar cuando voy a contratar un producto. Dependiendo de la situación, algunos me afectarán más que otros. Pero sí es cierto
que si yo en un momento dado pido un préstamo y de repente tengo unos ingresos extraordinarios y quiero cancelar y resulta que no me he fijado o no he negociado la comisión de cancelación, si hay una comisión alta, es que a lo mejor ni me compensa cancelar el préstamo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el coste que conlleva me come, ¿vale? Entonces, al final, un poco como reflexión, cuando vayáis a hacer una apertura bancaria, a pedir un préstamo bancario, fijaros en las condiciones de tipo de interés, echarle un vistazo al TAE mejor y valorar las comisiones que el banco os va a cobrar, ¿vale? Todo esto luego me va a hacer que me defina por una entidad o por otra. Ujú. Vamos a hablar aquí, que no sé si sabéis lo que es la figura del aval. ¿Alguien está avalando a alguien en alguna operación de algún banco? Si os suena, es decir, No, si alguien está, debería no. intuirlo porque ha debido de ir a firmar en algún sitio, ¿vale? Si no habéis firmado nunca en un préstamo que no era vuestro, pues lo normal es que no seáis avalista. Bueno, vamos a hablar aquí para que nos quede claro qué es el aval, lo que supone el aval, los pros y los contras, ¿vale? Que el aval ya de entrada os digo que puede tener más contras que pros. Al final, imaginaros, tengo un familiar o tengo un amigo, digo familiar o amigo porque vamos a separarlo, porque claro, hay un componente emocional en lo familiar que quizá en el tema de amigos no es tan fuerte, pero me piden, oye, he ido al banco a pedir un préstamo y me dicen que necesitan un avalista. ¿Te importa firmar como avalista de mi operación? Bueno, pues que sepamos que si yo acepto ser avalista de la operación de otra persona, si el que tiene que pagar no paga, el banco me va a reclamar a mí y me va a exigir el pago de las cuotas del préstamo, ¿vale? Entonces, al final, eso que ayuda al que lo pide se puede transformar en un problema para quien presta ese aval, ¿vale? Porque al final lo que viene a ser el avalista es una garantía adicional a cuando el banco en una operación ve que los ingresos del titular, del que los pide, van un poco justos o su situación laboral o lo que sea no es todo lo que les gustaría al banco, incluyen otra persona. Bueno, pues ojo porque esa persona al final está garantizando la devolución del préstamo si no lo hace el titular del préstamo, ¿vale? Esto puede ser tanto a un particular, a una sociedad o a lo que sea. ¿Por qué decía lo de amigo, familia? Porque es muy normal que en la familia el apego, el sentimentalismo y demás nos haga querer ayudar. Bueno, pero que seamos conscientes que querer ayudar significa que estoy corriendo desde ese momento un riesgo en el sentido de que si la persona que tiene que pagar no paga, el banco me lo va a reclamar a mí, ¿vale? Nada más, que lo tengáis en cuenta. Bueno, aquí es que Ya me lo hemos adelanto. hablado. Me voy adelantando, pero bueno, responde de todo y demás. Los préstamos y créditos. Eh, Al final, ¿un préstamo qué es? ¿Vale? Es una operación en la que yo acudo a una entidad o a una persona, porque los préstamos pueden ser de entidades financieras o yo como persona física le estoy prestando dinero a otra persona o me lo prestan a mí, pero no es una entidad financiera, ¿vale? En la que yo pido un dinero porque necesito un dinero, se pacta un tipo de interés y se va pagando o mes a mes, o trimestre a trimestre, o una vez al año, o cuando el titular del préstamo decida devolverlo, que no es lo habitual, ¿vale? Entonces, al final es, yo cuando pido un dinero, lo que estoy transformándome es en deudor. Y el acreedor es o el banco o la persona que me ha prestado el dinero, ¿vale? Que es esto que veis aquí de cantidad de dinero, capital prestado más intereses. Los conceptos, capital, dinero que me prestan. El plazo, el tiempo en el que se pide devolver el préstamo. Imaginaros, a un año, a 10 años. El tipo de interés, lo que voy a pagar de intereses es 1,95, que luego en TAE será algo más si ha habido comisiones. Y luego de cada préstamo lo que se deriva es un cuadro de amortización. El cuadro de amortización lo que viene a sacar, imaginaros uno a tipo de interés fijo, es, como ya sabemos, lo que vamos a pagar porque el tipo no va a variar. El banco lo que me da es un cuadro de amortización en el que aparece el capital inicial, cómo voy a pagar ese préstamo mes a mes, la cuota que sale a pagar mes a mes y el importe que va quedando, ¿vale? Eso sería el cuadro de amortización. Eh, Se ha abierto todo esto, Lidia. Ah, sí, es que estaba mirando cuánto nos queda, por si acaso querías pasar más adelante, perdón. Bueno, Pensé que eso no se me veía. avanzamos. Lo único que os quedéis que al final los préstamos hay que devolverlos.
y todo lo que no sea devolverlo en tiempo me va a generar un sobrecoste por intereses de demora y puedo tener repercusión. Si yo no pago un préstamo, el banco, si es un banco, puede ir contra todo mi patrimonio. Es decir, si tengo una vivienda, aunque sea un préstamo personal, ¿eh? Mi vivienda, mis ingresos de nómina y demás, ¿vale? Únicamente porque lo conozcáis. Bueno, la financiación al final es lo que os he dicho, que no tengo el dinero y necesito ir a que alguien me lo preste, ¿vale? Eh, Al final, si pido un préstamo, me estoy endeudando. Es decir, todo lo que sea que alguien me dé un dinero que yo no tengo, me estoy endeudando. Ese endeudamiento puede venir por préstamos, pero también, y cada vez más, nos vamos dando cuenta que hay un endeudamiento que se está generando por el uso de tarjetas, ¿vale? Luego hablaremos un poco más adelante de ello. Al Sí. final, que tengamos claro que el endeudamiento es algo que si es descontrolado, porque hay muchas facilidades para tener dinero, es decir, si yo tengo una nómina, me puede llegar incluso de mi banco, le hemos preconcedido un préstamo, yo digo, todo eso está muy bien, pero al final los préstamos hay que devolverlos, ¿eh? Y ojo con endeudarse por encima de las posibilidades, porque al final lo que me estoy entrando es en un problema que en el momento en el que no puedo pagar algo, se me complica mi vida una barbaridad, ¿vale? Voy a ir a las tarjetas porque esto de los préstamos ya lo hemos comentado. Y Perfecto. vamos a las tarjetas y ya enlazamos con la revolving para acabar con el tema del endeudamiento. Perfecto. Bueno, las tarjetas. Supongo que sois usuarias de tarjetas. No sé si alguien es usuario de tarjeta de crédito o solo de débito. Únicamente por saber. En España no, pero en Colombia sí. Vale, o sea, ya sabes lo que es una tarjeta de crédito. Vale. Comento, tarjeta de débito, aquella que me facilita el banco para poder hacer pagos contra el saldo de mi cuenta. Es decir, si hay saldo, puedo pagar la operación. Si no hay saldo, que a veces pasa por despistes, que voy a pagar y me dicen, me la deniega. Bueno, me la deniega puede ser por un error en ese momento de cobertura, pero puede ser también porque yo pensaba que tenía un saldo en el banco y tengo menos y lo que hay que pagar es superior y se la rechazan. La de débito siempre tiene implicación con el saldo disponible que tengo en mi cuenta bancaria. Lo habitual, muchas entidades no cobran comisión por esta tarjeta si tengo la nómina domiciliada, una serie de recibos domiciliados. Yo lo que os diría, si no tenéis tarjeta de débito y la tenéis que pedir, os gustaría tenerla, valorar las condiciones de vuestro banco para tener claro si os cuesta o no tenerla, porque algunos bancos cobran, otros no, en función de, digamos, lo que tengo con el banco. Entonces, bueno, es la tarjeta habitual, es la que nosotros decimos es un medio en el cual me permite poder pagar y no llevar dinero efectivo, a efectos de riesgo, de robos y demás. Y si hago un uso un poco acorde a mis necesidades reales, pues me está dando una facilidad. Luego tenemos las de crédito, ¿vale? Estas de crédito tienen una diferencia relevante, estas no van contra el saldo de la cuenta, estas van con que el banco ha decidido concederme una tarjeta de crédito con un límite. Ese límite es un límite que me concede en el que sin tener saldo en la cuenta me permite llegar a pagar cosas contra este crédito hasta ese importe. ¿Cuál es el problema de esto? O no problema, que hay muchas modalidades de tarjetas de crédito y muchas formas de pago de la tarjeta de crédito. La que no genera muchos problemas en inicio, si se hace un buen uso, la que yo voy pagando y al final de mes me lo cargan, ¿vale? No me cobran intereses, yo voy pagando y al final de mes me lo cargan. Yo el problema que veo aquí es, como es una facilidad y cuando tenemos facilidades, pues la verdad es que a todos nos pasa que no nos paramos mucho a pensar en cuánto llevo, cuánto no llevo, que voy haciendo un gasto y muchas veces no sabemos ni lo que llevo gastado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, si imaginaros, si a mí me dan un crédito de 1.000 euros y mi nómina es de 1.200 y con los 1.200 tengo que pagar comida, gastos fijos, no sé qué, si yo soy un poquito mano rota y voy gastando contra el crédito y me he gastado 1.000 y resulta que el día 1 del mes siguiente me vienen los 1.000, es que llega la nómina y cuando llega la nómina es que me quedan 200 euros. Y entenderéis que con 200 euros pues, les voy a pasar fatal para poder hacer frente a todos los gastos fijos que tengo, ¿vale? Y Pues esta es la sería, importancia de hacer un presupuesto. claro, la importancia del presupuesto y la importancia de tener claro de que tener una tarjeta de crédito, que es una facilidad,
debería ser algo excepcional su uso, es como yo lo veo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me habitúo a hacer uso habitual de ella y no soy una persona previsora, como dice Lidia, es que puede ocurrir meses que es que llega la nómina y se la ha chupado el crédito, la tarjeta de crédito, y me queda todo el mes por delante. Entonces, yo creo que esto, yo no digo que no sea ni bueno tenerla ni no tenerla. Lo que sí digo es, una cosa es tenerla y otra cosa es el uso que la doy. Y si el uso que la doy es descontrolado y resulta que estoy transformando lo excepcional en habitual, al final, y la experiencia nos dice que es así, quien va un poco justo acaba cayendo en que llega un mes que es que el crédito se le come toda la nómina y la van a empezar a pasar mal, ¿vale? Entonces, mi recomendación, ¿tener una tarjeta de crédito es una facilidad? Sí. ¿Para algo muy excepcional? Sí. La experiencia que nos dice que muchas veces lo excepcional lo transformamos en habitual y estoy tirando de la tarjeta de crédito para hacer cosas que no debería hacer con la tarjeta de crédito, como es pagar alimentación, como es pagar una serie de cosas que yo debería ser capaz de cubrir con los ingresos que tengo, ¿vale? Porque esto es una rueda que en un momento dado se me va de la mano y el día que se me va ya se viene abajo todo. Y esta es la normal. Hay una bueno, hay otra modalidad que sería pagar una cuota fija, es decir, yo puedo utilizar los 1.000 euros, pero en vez de pagar los 1.000 euros al mes siguiente, lo que hago es que voy a pagar una cuota fija a partir de ese momento de 40, 50 euros. Claro, pagar 1.000 euros con 40 o 50 euros al mes más los intereses, porque la modalidad que os he dicho inicial no lleva intereses, pero esta segunda sí lleva intereses, es que tengo que estar pagando unos intereses y la deuda la voy reduciendo tan lentamente, que en algunos casos, si los tipos de interés de la tarjeta de crédito son altos, puede ocurrir que es que no llego nunca a cubrir y estoy siempre endeudado, ¿vale? Os Entonces, pongo el este que lo vais a entender mejor. El cuadradito este, que es lo que está diciendo Tomás. bueno, este sería el de la revolving, que todavía es peor, pero bueno, es al final es, yo tengo una tarjeta que empiezo con un saldo, ¿vale? Y me cobran, como veis aquí, 75 euros por esos 3.000 euros ya solo el primer mes, ¿vale? Y he fijado una cantidad fija de 45, ¿vale? Entonces, claro, con 45 de capital, ¿vale? O sea, la cuota real son 75, ¿vale? Pero de los cuales 45 solo son que reducen el capital, ¿vale? El resto son cuota a pagar, ¿vale? A ver, es que lo habéis puesto aquí, no sé si es como reutilización, a ver, dale para atrás que vea, porque es que esta, como es la de revolving, no, me lo Es estoy que no poniendo. tengo, no tenemos tablas de esta de la que De la está. normal no hay tabla, ¿no? ¿Mm? De la normal no hay tabla, de la que vas No, por pagando. eso te he puesto esa, pues que ahora Vale. no tenemos tabla. Bueno, lo que vengo a decir es que, aun pagando una cuota fija, lo que puede ocurrir es que en un momento dado, si los intereses son muy altos, esa cuota sea tan baja que yo me creo que, mira qué bien, porque no me agobia, pero la realidad es que nunca me pongo al día, ¿vale? Y entonces esto es un sobreendeudamiento que estoy generando, que luego pon la revolving. La revolving es una tarjeta, para que un poco lo entendáis, es lo mismo que hemos hablado de las anteriores, pero a mí me deja volverla a reutilizar, ¿vale? Es decir, en un momento dado yo puedo, de lo que pago, puedo volver a utilizar. O sea, siempre tengo ahí un límite que si tengo libre la vuelvo a utilizar, reutilizar. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Pon el cuadrito porque ahí lo van a ver mejor. El otro. A este. ¿Qué ocurre? Que yo estoy empezando con una deuda de 3.000, estoy abonando una cantidad muy pequeña, resulta que no cubro, si encima la puedo reutilizar, cuando la tengo libre la vuelvo a reutilizar, al final lo que ocurre, como resumen, ¿vale? Pues no enrollarme mucho, que yo con este tipo de tarjetas, en un momento dado, puedo estar con más deuda dentro de un tiempo que con la deuda inicial, ¿vale? ¿Por qué? Porque los intereses son altos, muy altos, y porque si cuando queda algo de libre lo vuelvo a reutilizar, pues es que vuelvo a estar endeudado. Vale, aquí que hemos un poco visto a lo largo del tiempo, estas tarjetas son tan peligrosas que entras en un ciclo o en una vorágine que no sabes ni cómo salir de ello, ¿vale? Nosotros tenemos dentro de la fundación algo muy específico para hablar de este tema, porque al final, hoy en día, esto está generando muchos problemas en muchas economías, ¿vale?
economías que el banco ha dado una cantidad de crédito que está muy por encima de lo que serían los ingresos habituales de una persona, le deja endeudarse más, cada vez más, reutilizar y al final lo único que me está ocurriendo a mí es que no soy capaz de liberarme de la deuda y al final lo que estamos viendo es que la única manera de salir de aquí es reunificando deuda, ¿vale? Reunificar, ¿qué significa? Que de una persona cuando ya tiene un sobreendeudamiento que no puede con él, tenemos que intentar reunificar todo en un único préstamo para hacerlo viable, porque si no es inviable, ¿vale? Es decir, al final inviable significa que no voy a ser capaz de poder llegar a eliminar la deuda, ¿vale? Pon la siguiente que ya venía, que me ha adelantado, lo que son los préstamos rápidos, ¿vale? Préstamos rápidos que yo supongo que es que lo veréis publicitado, incluso vuestro banco os manda una cartita y os dice, tenemos preconcedido un préstamo de tanto. Vais por ahí a centros comerciales y 300 euros gratis sin intereses. Vale, lo que me están incitando estos préstamos rápidos es a poder tener un dinero que no tengo, que no dispongo de él. ¿Vale? Aquí, ¿qué ocurre? Que las entidades lo que te dan es visualmente la facilidad de tenerlo, porque además te piden pocas cosas. Suelen ser préstamos que tienen unos tipos de interés altísimos y que lo normal, o suele ocurrir, es que son de pequeño importe y yo puedo enlazar unos con otros sin ser consciente de que al final estoy sumando cantidades ya relevantes y que esto hay que devolverlo con unos tipos de interés muy altos. Entonces, al final llega un momento en que se rompe, ya no tengo esa capacidad de pago y cuando no tengo esa capacidad de pago, al final lo que me vienen son problemas. Ahora veremos, nos dan de alta en el RAI, en el ASNEF y demás, ¿vale? Entonces, yo creo que para endeudarse, eso es mi opinión, ¿eh? Trabajáis con entidades financieras, bancarias, si tenéis que pedir un préstamo y realmente habéis valorado que lo necesitáis y para qué, ir al banco, contarle lo que necesitáis, explicarle el por qué lo necesitáis, intentar hacerlo a través de una entidad financiera. ¿Por qué? Porque al final los préstamos con vuestros bancos probablemente sean en mejores condiciones y el propio banco os va a analizar. Analizar es, va a valorar si lo que estáis pidiendo es razonable y tenéis capacidad de devolución, ¿vale? Porque ¿qué ocurre? Que estos préstamos rápidos no valoran mucho. Lo único es te doy 300, te doy 500, te doy tal. Claro, tú ves una facilidad tan sencilla, tan rápida y tan instantánea que no te paras a pensar, por un lado, si realmente lo necesitas y por otro lado es cuánto me va a costar esto. Entonces, claro, luego lo unimos todo y en el momento que me empiezo a dar cuenta de que no puedo pagar todo, es cuando vienen los lamentos. Los lamentos es si yo lo hubiera pensado, si yo lo hubiera mirado. Entonces, al final, el ejercicio de endeudarse requiere de lo que yo llamo un previo análisis. Y ese análisis me lo tengo que hacer, es un autoanálisis. Tengo que analizar si mi situación requiere de esa financiación y tiene sentido el endeudamiento en el que me voy a meter o realmente es algo impulsivo. Sobre todo en los centros comerciales, lo que veis, 300 tal, yo lo considero impulsivo. Es como, me están dando una facilidad para comprar una televisión nueva, para un no sé qué. Y yo digo, vale, sí, sí, pero esto luego hay que pagarlo. ¿Vale? Y luego los poquitos luego suman mucho. Y ya no es que sume mucho, es que hay que pagarlos y los tipos de interés de esas operaciones son caros, son altos. Entonces, entro ahí en un círculo vicioso y en el que luego salir de ahí, si encima lo uno a tarjetas revolving, a tarjetas de crédito, se hace bola. Se hace bola y requiere un poco de sentarse y analizar si hay capacidad para reunir todo, reunificar la deuda y conseguir una financiación para cancelar todo y empezar a pagar de una manera razonada y asequible, es decir, que se pueda. Entonces, bueno, lo hice aquí, los síntomas de sobreendeudamiento, abuso de tarjetas, gastar ahorros para cubrir deuda, es decir, el ahorro que hemos dicho que era un fondo de emergencia, lo transformo en ya no es fondo de emergencia, es que como me he metido en un préstamo y tengo que pagarlo, me empiezo a lo que llamamos descapitalizar, que es descapitalizar de un capital que yo tenía ahorrado, resulta que tengo que ir gastándolo para cubrir esas deudas, ¿vale? El problema viene cuando dejo de pagar, ¿eh? Entonces, adelanta si quieres, Lidia, porque yo creo que viene luego después. Bueno, diferencia entre préstamo y crédito. El préstamo me dan un dinero, lo voy pagando. El crédito
no tengo por qué pagar salvo que utilice. Es decir, la tarjeta de crédito, esta que hablábamos, es me dan un límite de 1.000. Si yo no utilizo nada, no tengo nada que devolver. Si yo utilizo 500 y lo tengo a final de mes, pues el día 1 del mes siguiente me van a cargar en mi cuenta 500. Si lo tengo con cuotas, me cargarán la cuota. ¿Vale? Entonces, el préstamo es algo que me dan y ya utilizo. El crédito es algo que me dejan poder llegar a disponer, pero no tengo por qué disponerlo. ¿Vale? Vale. Avanzamos, si te parece. Bueno, ejemplos de créditos rápidos que yo creo que todas conocemos, que es lo que decía Tomás, que las comisiones luego a devolver son mucho más altas. Por eso es mejor ir a entidad financiera, que al menos te conocen y saben qué bagaje llevas económico. Y también una cosa, lo fácil, al final, yo lo digo, lo fácil lleva a líos. Si el banco me pone pegas, porque esto lo habréis y nos ha pasado a todos seguro alguna vez, de que llegas al banco, joder, que le he pedido un préstamo y me dice que no me lo da. Bueno, si el banco no me lo da es porque tiene alguna, del análisis que ha hecho, hay algo que le genera dudas. Si le Justo. genera dudas al banco, lo que yo tengo que pensar es, yo he reflexionado bien sobre esto. ¿Realmente tengo la capacidad de pago para pagar esto? Esto es un ejercicio que no es habitual, que cuesta mucho hacerlo, pero que yo recomiendo que cuando tengáis que ir a financiar algo, recapacitéis antes de pedir si realmente, por un lado, necesitáis ese dinero para lo que queréis y luego tenéis la capacidad a lo largo de ese presupuesto que habéis hecho del año para poder ir pagando regularmente todos los meses la cantidad que sea. Porque si hay meses o bastantes meses del año en el que me va a poner la soga al cuello, me lo tengo que pensar. Salvo que la financiación sea por motivos de, mira, es que es imprescindible esto, no puedo una operación, imaginaros en la sanidad privada, algo que dices, es que lo tengo que hacer sí o sí. Ahí ya no entro en este tema, pero si realmente no salgo de ese carisma, análisis. Yo tendría que ir a pedir la financiación con los deberes hechos. Los deberes hechos sería haber pensado en cuánto me va a costar, si lo puedo pagar a lo largo del tiempo que quiero pagarlo, si lo necesito, si no tal. Porque el otro es, claro, voy a ver teles o voy a ver lavadoras, pero veo una tele, oye, me dicen que me financian la tele en cómodos plazos. Y yo digo, si el tema no es tener la tele o no, es si necesito la tele y luego si puedo pagar la tele. Porque a lo mejor en algún momento dado no puedo porque resulta que estoy pensando en otra cosa o tengo otros compromisos de pago que son más importantes que esto que estoy pensando y si no lo analizo, nos pasa a todos, impulsivamente me tiro para adelante y de repente me encuentro con una televisión y una deuda de 300 400 500 euros, ¿vale? Sí. Bueno, si no pago, ¿qué pasa? Y no quiero meter el miedo en el cuerpo, pero os tengo que hablar de la realidad. Mi vida no se complica cuando tengo préstamos y voy pagando los préstamos, pero mi vida se complica cuando tengo préstamos y no pago. ¿Por qué? Todas las entidades bancarias se han puesto de acuerdo para que existan una serie de archivos en los que cualquier entidad puede acudir a ellos para saber si una persona es buena pagadora o mala pagadora. ¿Qué pasa cuando yo dejo de pagar un préstamo? Pues de entrada, si ha pasado un tiempo que la entidad tiene estipulado, lo normal puede ser hasta 90 días, ¿vale? Es decir, si yo he dejado de pagar algo y no han pasado 90 días, es probable que a lo mejor todavía no me han dado de alta. Pero puede ser que sí, ¿eh? O sea, lo de los 90 días es más a lo mejor préstamos bancarios, ¿vale? Pero compañías de teléfonos, compañías de financieras normales, no bancos. Es probable que al primer mes que impague o al segundo me están dado de alta en alguno de estos registros, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de ellos, pero está ASNet, RAI, CIRBE. Bueno, CIRBE al final eh, no es un registro digamos, de mal pagador, es un registro de endeudamiento, porque el CIRBE es Banco España. A Banco España todas las entidades financieras le tienen que, digamos, comunicar por cada DNI los préstamos que concede y lo va actualizando con la deuda que queda pendiente cada X tiempo, ¿vale? Claro, ¿qué hacen las entidades bancarias cuando tú vas a pedir un préstamo? Por un lado van a mirar los, digamos, archivos de pagos, como es ASNED, RAI, BASDECUT, van a mirar a lo mejor los judiciales, que son los FIT, estos de abajo, que estos al final es como, si yo no he pagado y el banco no ha recuperado la deuda, me ha demandado, me ha puesto una demanda judicial y resulta que tengo una demanda en el juzgado y puede haber en ese fichero que quede constancia de demanda judicial, ¿vale? Y luego el CIRBE es
todas las entidades cuando conceden un préstamo comunican a Banco de España para el CICS, para el NIR, los préstamos que tiene concedido y la deuda que le queda de pagar. Los bancos, cuando tú vas a pedir un préstamo, te hacen firmar un papelito en el que autorizas a pedir la información CIRBE, ¿vale? ¿Qué hace el banco? Pide al Banco de España que le dé la información de esa persona porque tiene la autorización y ve el endeudamiento. ¿Para qué le sirve esto? Para saber si la operación que están pidiendo se la van a conceder o no en función de ingresos, los gastos fijos que tiene y los préstamos que está pagando, ¿vale? Entonces, todas estas figuras que hay aquí, todos estos archivos, al final son archivos de endeudamiento. Unos reflejan si soy bueno o mal pagador y otros reflejan el endeudamiento que tengo. Si yo soy mal pagador, cuando dejo de pagar algo, me llevan al RAI o a las NED o al BASDECUT y hay muchas entidades, incluso algunas de servicios, algunas empresas de servicios, que si yo estoy de alta en alguno de estos servicios, o sea, de estas, perdón, archivos, me deniegan el servicio o me deniegan la operación. Y esto se queda ahí durante mucho tiempo. ¿Durante cuánto? Durante el tiempo en el que yo tarde en pagar la deuda. Es decir, que si yo no pago la deuda, voy a seguir estando en este archivo, ¿vale? Hay un plazo legal que dice la ley que a partir de, y no me lo sé de memoria, por eso no voy a decir el plazo, porque a lo mejor Lidia lo sabe, a Y no sé partir si son 5 o 6, lo han cambiado, creo que lo han bajado a 5. a Antes era. 5. A partir del quinto año, si no ha habido, no se ha conseguido recuperar la deuda por parte del acreedor, hay que sacarle del registro. Vale. Pero es algo que tiene que pedir la persona. Ya os digo de antemano que si no lo pide, no te sacan. Claro. ¿Qué me pasa cuando estoy en un registro de impagos? Que mis necesidades financieras a futuro se complican. Se complican para todo, para mi vida personal o para cualquier actividad que yo quiera poner en marcha, porque los bancos van a mirar estos registros y si estoy en estos registros ya le estoy dando un indicio al banco de que he tenido dificultades. A veces hay algunos que son más relevantes con otros, ¿vale? Son más relevantes todo lo que aparece de endeudamiento no pagado bancario. Muchas veces las compañías, la luz, el teléfono, se ha devuelto un recibo, te meten en el RAI, es de pequeño importe, lo has pagado, no has pedido que te limpien y resulta que, bueno, hay muchas entidades que esto ya saben cómo funciona esto y a lo mejor por una deuda de 50 euros de teléfono, pues a lo mejor tampoco te dicen nada. Sí te podrían decir, me tienes que documentar que está pagado o mientras no lo pagues no te concedo la operación. Pero que sepáis que una vez que entro aquí, es decir, que esa mala previsión, que esa mala situación, a veces las cosas pasan y no es por culpa de nadie. Es decir, yo tenía una situación normal, pedí un préstamo, me ha venido una situación mala, no he podido con ello. Yo lo que sí os recomiendo es, ante dificultades para pagar una operación a un banco, hay que dialogar con el banco. No penséis que por ocultarlo, por esperar, por dejarlo pasar, el banco tiene sus procedimientos y si alguien no paga los 90 días va a ir para adelante con una demanda, si hay propiedades, contra la nómina, con lo que sea. Con lo cual, ante una situación complicada, mi consejo, si yo sé que voy a tener problemas de pago, tengo que ir al banco, hablar con ellos y decirles, estoy dando la cara, voy a tener un problema, no voy a poder pagar, a ver cómo me podéis ayudar o cómo podemos reestructurar esto o lo que sea, ¿vale? Mm. Ocultarlo, dejar pasar el tiempo, empeora la situación. Y ya no solo que empeora en ese momento, porque yo soy capaz a lo mejor en el tiempo de salir de ese problema, pero me va, me va a perseguir durante tiempo. Y si mañana o dentro de 3 años yo ya he regularizado mi situación, pero no me han quitado de ahí y tengo una necesidad en ese momento por algo imprescindible, voy a ir a un banco, a otro y a otro, y las probabilidades que me lo denieguen son muchas, ¿vale? Entonces, esto yo lo llamo sanidad financiera, ¿vale? Hay que prevenir el que impagar genera problemas a futuro. Entonces, si yo tengo una sanidad financiera buena, las probabilidades de poder sacar adelante cosas son muchas. Si tengo una sanidad financiera mala y hay registros, es decir, tengo ahí varias enfermedades, entre comillas, varios tropiezos, voy a tener dificultades. Entonces, bueno, que lo tengamos claro, ¿vale? No sé si queda alguna cosilla más por ahí, Lidia. Nada, mira, 6 años, lo tiene puesto aquí, no me acordaba, 6 años. 6 años. Y lo que has comentado, sí, sí. Vale. Que No lo sé si- podemos saber, o sea, os lo puedo dar como información, que si queréis buscar en vuestro fichero ASNEF, se puede buscar, os registráis y gratuitamente os buscáis. Bueno, os buscáis, que solo os podéis buscar a vosotras, porque va con el DNI, entonces solo os Vale. podéis buscar a vosotras mismas.
Si os da curiosidad saber si tenéis alguna deuda impagada o alguna factura de móvil, pues que sepáis que a las NEF, al fichero ASNEF, podéis acceder. Bueno, esto es un resumen de un poco lo que hemos pretendido con lo que es esta Sí, sesión, que es un poco que a la hora de endeudarse, a la hora de querer montar una actividad, a la hora de la economía familiar, lo importante es planificar, ¿vale? Planificar es presupuestar, llevar, digamos, un registro. Yo insisto en lo que os he dicho antes, cuanto más largo plazo abarque, más posibilidades de no tener un imprevisto que me genere un problema. Entonces, eh, planificar también es cuando tengo que enfrentarme a si adquiero algo o no, no tengo el dinero, o quiero montar algo y no tengo el dinero, es, ¿seré capaz de afrontar los pagos de la deuda? Para poder pagar eso tengo que sacrificar algo, es decir, al final aquí viene el concepto de ahorro. Es, si yo quiero tener algo a futuro, tengo que hacer algún sacrificio. Sacrificio, fíjate, lo que llamamos sacrificio es ahorro, ¿vale? Es, tengo que hacer una estrategia y tengo que planificarme para intentar que todos los meses esté generando un ahorro que me permitan, cuando llegue el momento, disponer de los fondos necesarios para, si no endeudarme, endeudarme lo menos posible, ¿vale? A veces puede ocurrir que lo que voy a necesitar es de un importe tal que con el ahorro que puedo generar no llego. Bueno, ¿puedo plantearme endeudarme? Yo digo, hombre, si es un endeudamiento razonable, si es un endeudamiento que puedo pagar, que he valorado todo, puedo. Es decir, otra, y si voy a un banco me lo van a decir con más motivo, es decir, me dirán, sí, te lo concedemos o no te lo concedemos, pero que analicemos, que planifiquemos, ¿vale? Valorar sí, también las condiciones de los préstamos, ¿eh? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué comisiones me van a comprar, a cobrar? Eh, es decir, tengo algo, o sea, debo ahora dinero y me voy a meter en algo más, analizarlo, porque al final uno, en el día a día hay cosas que debemos, que no hemos pagado todavía y a veces se nos olvidan y todos los meses viene. Entonces, hay que sumar todo, ¿vale? Hay que sumar todo. Eh, Pensar en futuro es, ¿y voy a poder seguir manteniendo esto en el tiempo? Si tengo dudas, pues a lo mejor me tengo que plantear si lo hago o no lo hago, ¿vale? Dependerá de la urgencia o de la imprescindible que sea lo que necesito. Y luego informarse, es decir, no ir a lo loco. Los préstamos, digamos, estos que nos ofrecen rápidos, es que no tengo que pensar nada. Si es que me están diciendo que me lo dan, si es que he recibido una del banco que me dice que tengo un preconcedido de no sé cuánto, que todo eso está muy bien y que a más es, oye, pues me lo están ofreciendo fenomenal y ahora yo voy a analizar si realmente me interesa, lo necesito y puedo pagarlo, ¿vale? Y ese es un poco el resumen de lo que sería un poquito todo esto que hemos estado viendo esta mañana, mm, que espero que no lo haya hecho muy, muy pesado. Bueno, esto es lo mismo, identificar y analizar el problema, los criterios, o sea, al final esto es, esa planificación y eso que os he dicho de analizar es esto, es identificar y analizar el problema, decidir en base a algo, ¿vale? Mira, aquí por ejemplo, dice, me compro algo por estética, me compro algo por el precio, me compro algo por la calidad. La urgencia es urgente, no es urgente, soluciones. Aquí yo con los chavales hablamos de la economía circular, que si no se sabéis lo que es volver a reutilizar aquellas cosas que, aunque son antiguas, todavía funcionan, ¿vale? Y que tienen uso. ¿Por qué? Porque al final a lo mejor siempre estamos pensando la solución es algo nuevo y a lo mejor lo nuevo es tan caro que no es solución. Entonces, a lo mejor la solución intermedia está en algo de segunda mano, es un poco ideas, ¿vale? Esto no significa que esto sea siempre A más B más C más D. Puede variar, pero que penséis en ello, ¿vale? Evaluar las opciones que hay y luego seleccionar la mejor opción. Que no me quede solo, imaginaros, con una financiación porque el TIN, el tipo de interés es el más bajo, porque puede resultar que las comisiones son más altas. Lo mismo con un elemento, que no me quede con la oferta más barata, a lo mejor la más barata luego sale cara, o que no me vaya a lo más caro, porque resulta que lo más caro es más caro porque lleva un componente que luego realmente es más decorativo que otra cosa. No sé, hacer un análisis de todo y en base a todo eso tomar decisiones, ¿vale? Eso es la clave de todo, sí. Y hacer un cuadernito con las obligaciones si tenemos endeudamiento, Yo que ahora básicamente, os daría un consejo si no lo habéis hecho aún, aparte del presupuesto. uy, hay En que... una hojita poner todo lo que debéis. Es decir, hacéis una hojita y ponéis
pues debo la financiación de la lavadora, debo la compra que hice de un televisor, debo lo que sea. Al final un poco es tener conocimiento de todo lo que todavía me queda por pagar y tener claro cuánto suma. Porque al final yo tengo que tener claro que para que mi economía funcione o mi actividad funcione, los ingresos tienen que cubrir los gastos. Si resulta que me he metido en un nivel de gastos y todos los meses voy ahogado, ahogado, hay un mes que no llego, el banco me tiene que pagar un recibo sin haber saldo, tal, eso ya son síntomas de que estoy en dificultades. Y no es un problema en ese momento, porque el problema no es empiezo a tener dificultades, analizo, no sé qué, busco soluciones. El problema es cuando ya ha pasado tanto tiempo en dificultades que las soluciones para intentar solucionar el problema son complejas, ¿vale? Son difíciles. Y Sí. tener claro que en el tema de endeudamiento, cuanto más tiempo pase, más dificultades hay, ¿vale? Es decir, por eso recomendaba estoy en una situación en la que, bueno, pues, ha pasado y pensaba que esto me iba a ir bien, no me va bien y no puedo pagar. Tirar para adelante, ir a hablar con el banco, digamos, no dejéis pasar el tiempo. Cuando viene un problema hay que atajarlo lo antes posible. Y luego es más fácil que os dé solución cuando vas en un momento en el que acabas de empezar que cuando ya llevas ya, imagínate, 5 meses sin pagar el préstamo, estás en todos los registros y dentro de 5 meses voy al banco a ver qué puedo hacer por mí. Y claro, el banco dirá, joder, ¿y por qué no ha venido antes? No sé, a veces luego las soluciones son complejas, ¿no? Pero yo lo que sí tengo claro que es más fácil encontrar soluciones al inicio que no cuando estoy ya metido en todo el berenjenal, ¿vale? Y yo por mi parte nada más. Si queréis o tenéis alguna duda, yo creo que he ido un poco rápido, pero el tiempo es el que es. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis alguna cosilla? Pues si no puede ser ahora en el momento, pues os contestamos Sí. a lo largo de los días, ¿vale? Que sabéis que podéis tener acceso a las tutorías, que eso cuando queráis quedamos con Tomás y lo vemos online. Pero ahí dice Ya- Rubí, yo este año me han pasado 2 accidentes con bajas sin pago y perdí mis cuentas o presupuesto. Sí, al final, a ver, hay circunstancias en la vida que no las tenemos ninguno y que no son previsibles. Es decir, uno no piensa que va a estar de baja. Si es cierto que Ruby ahora, por ejemplo, que te ha ocurrido esto, seguramente estarás pensando y yo para que esto no me vuelva a pasar, ¿puedo hacer algo? Porque al final no se trata de decir, bueno, ya buscaré unas soluciones, voy a pensar si hay soluciones, ¿vale? Entonces, cuando a alguien le pasa algo, yo creo que, como se suele decir, se aprende más de cuando a uno le pasa algo malo de cuando a alguien le pasa algo bueno, ¿vale? En tu caso, has tenido un percance, yo te animaría a valorar si dentro de lo que existe hay algo que tú, aunque te tenga un pequeño coste, te puedes cubrir para que si estás trabajando y resulta que cuando te dan de baja no te pagan, puedo tener algo. Hay seguros, lo digo porque esto sí lo conozco. Hay seguros en los que tú pagas, lógicamente hay que pagar, para poder tener una prestación en caso de que tenga una baja. Esto los autónomos, no sé si alguna es autónoma o no, los autónomos es un riesgo que tienen. Es decir, el autónomo cobra cuando está en activo. Claro, sí es cierto que ahora la Seguridad Social, que antes no lo hacía, ha implementado que puede haber bajas laborales para los autónomos, pero también es cierto que las entidades privadas han generado algún tipo de seguro en el que pagando una cantidad, si a mí me dan de baja o tengo un accidente o algo, me indemnizan o me pagan algo. Valorar todo, porque al final de todo hay que aprender y bueno, de las situaciones malas también hay que aprender, ¿vale? Entonces, yo me quedaría satisfecho con que de esta sesión os quedéis con que para endeudarme tengo que analizar, para analizar tengo que presupuestar, para conseguir algo tengo que tener una planificación. Tengo que valorar lo que es imprescindible de lo que no es imprescindible, de lo que puedo dejar de tener o de gastar y también puedo pensar en cómo mejorar los gastos que tengo, los costes fijos. Muchas veces estamos pagando cosas y quizá en el mercado hay cosas mejores. Cuando digo mejores, no de servicio, ¿eh? Yo ahí no entro. Digo a un coste más razonable. Entonces yo os animo a que ese ejercicio lo hagáis porque al final, si consigo que para el ahorro salga una pequeña cantidad, porque he mejorado mi coste de servicios telefónicos, mi coste de luz, mi coste de agua es complicado porque solo hay una empresa de agua en cada sitio, gas, no sé qué.
valorarlo, porque eso os va a ayudar a entender cómo consigo generar un fondo de emergencia, ¿vale? Y es si yo soy capaz de ahorrar todos los meses 10 euros, que parece una tontería, eh, en gastos de servicios, esos 10 euros a lo mejor me vienen muy bien dentro de un año porque se me ha roto la lavadora y he conseguido ahorrar 120 euros, ¿vale? Sí. Y nada más. Pues nada, chicas, muchas gracias. Estoy leyendo los mensajes. Gracias a vosotras por haber venido. Espero que os haya gustado. Y nada, pues cualquier duda, pues eso, me escribís y hablamos. Y si queréis quedar con Tomás y tener una charla con él, pues eso, pues algún tema que se os ocurra, pues ya si estáis un poco más avanzadas con vuestro proyecto o simplemente porque tenéis alguna duda de tema financiero económica, pues me escribís y hacemos una videollamada con él en cualquier momento. Muchas gracias, Tomás. Nada, yo encantado de poder un poco compartir y ayudaros a, como se suele decir, no meter mucho la pata. Ya está. Eh, Daros la enhorabuena, ¿vale? Cuando alguien está pensando en ponerse en actividad y hacer alguna actividad, es decir, sentirse importante y generar ingresos, es de agradecer. Así que yo os animo porque, como se suele decir, el que sigue la consigue, ¿vale? El que la sigue la consigue, ese dicho que tenemos por ahí. Y luego tener mucho cuidadito con el tema económico, de verdad. O sea, es una de las causas que más complicaciones da en la vida. Y es decir, el que tiene ya un problema porque no ingresa lo necesario, bastante tiene, pero el que tiene ingresos para poder cubrirse y no lo hace, también debería de pensarse, ¿eh? Decía, que no he hecho los deberes. O sea, si estáis en situación que ingresos superiores a gastos, hay ahorro. Y si hay ahorro, poneros en ello. ¿Vale? Mucho ánimo. Venga, Muchas vaya bien. gracias. Iris, Vale, chicas, pues nos vemos el jueves. Ahora os mando la presentación y el vídeo y el link a YouTube para las que no habéis estado. Voy a parar de grabar ya.